gusto, un placer poder ver a nuestro hermano Andrés. Ya tenía ratito que no lo veía y me da muchísimo gusto, mi hermano Andrés, poderle ver, aunque sea por estos medios, que el Señor me lo guarde hoy, mañana y siempre, hermano. Un placer de verdad verle. Amadas hermanas, pasa a vosotras. Qué gusto que nuevamente estén conectadas, ya listas, preparadas para que tengamos nuestra tercer clase de hermenéutica, hermanas, esperando que se vayan preparando porque ya nada más estamos a una de concluir esta primer materia, ¿verdad? Nos sigue la segunda materia, pero bueno, mis hermanas, espero esté siendo edificativo cada una de las clases que hemos tomado. Me han sorprendido increíblemente algunas de ustedes con las tareas que me han hecho llegar, de verdad digo, wow, es increíble, mis hermanas, la comprensión que tienen, los ejemplos que me han dado, el trabajo que han hecho. Les felicito grandemente a todas mis hermanas. Yo espero de todo corazón que este conocimiento se quede con nosotros, pero sobre todo que lo utilicemos, ¿verdad? No solo tenerlo en mente, sino empezar a trabajarlo en nuestras áreas, en nuestras sociedades, ¿verdad? Con nuestros niñitos, en la evangelización, porque son nuestras herramientas. Así es que vamos a ir entrando, por supuesto, al trabajo que la clase nos atañe y obviamente lo vamos a hacer, como siempre, revisando, ¿verdad? Y compartiendo el conocimiento a través de las actividades que hemos hecho. Y la primera actividad que se va a revisar y que yo espero que alguna de ustedes nos apoye aportando conocimiento, pues bueno, va a ser con respecto a la actividad del reporte de la clase anterior. Así es que mis hermanas, las escucho. ¿Quién dijo yo? ¿Quién levanta su manita y quién nos apoya con el reporte de la clase pasada para poder, acuérdense que el reporte, mis hermanas, de la clase pasada habla de qué tanto hemos aprendido, ¿verdad? Cómo hemos asimilado la clase y el exponer, aunque sea un pedacito, habla pues entonces de esta evaluación tan hermosa del conocimiento adquirido. Gracias, le escuchamos, hermana, y la que esté dispuesta también vaya levantando su manita. Adelante, hermana Lidia. Amados hermanos en la fe, paz a vosotros. Para mí, como siempre, es un placer poderlos saludar y estar aquí y sobre todo darle las gracias a usted porque con estas escuelas de verdad nos ha iluminado nuestro pobre entender y yo creo que pues hemos visto ya los textos ya con esa facilidad de analizarlos y razonarlos. Pero la clase tercera que estudiamos, hermano, habla acerca de la teoría de la recepción estética. Consiste en resaltar la presencia del lector en los textos, sobre todo el saber cómo leer, interpretar correctamente y entender un diálogo entre un autor, el lector, y nos dio la cita de Marcos 13:14. Leer el diálogo entre el autor y el lector, también la teoría de la recepción estética. Intentar, dice, a costa de la comunicación, nos dio otro texto de apoyo, que es el de Éxodo 19:17. Y también nos explicó lo que es el sonido, por ejemplo, de la bocina, el aumento ahora sí, el detonante el ruido, la trompeta, si es el igual al shofar, al corneto o cuerno curvo, es algo que todavía en la actualidad, incluso los judíos, yo que trabajo con judíos, los tienen. Yo lo conozco porque ellos todavía aún lo tienen. A la reconstrucción de los hechos, interlineal, el ordenador ardiente, refulgente. El refulgente es el brillante, el fuego, el tener como objetivo la lectura de un cronista. Nos habló del siglo XVI, cómo lo debemos de entender. Para mí, yo lo que he rescatado de aquí son tres cosas: el cómo, cuándo y dónde. Cómo fueron las cosas, dónde fueron las cosas, y cuando yo busco eso, me lleva a la historia, a irme hacia atrás, a buscar de dónde viene la raíz de un texto, de cómo lo tengo que entender, cómo lo puedo analizar, cómo lo puedo razonar y entender con más facilidad también para poder explicarlo. Sobre todo yo que estudio con niños, a mí me importa y me interesa mucho cómo poder explicar el texto, porque a veces ni nosotros mismos lo entendemos. Entonces, pues también nos habló del lugar social, del lugar sesión de la producción. Nos dio también los textos de apoyo, números 13, la fusión horizontal para cómo escribir en el pasado. Y eso pues también me llamó mucho la atención, pero yo encontré un texto que a mí me gusta mucho el texto y que a lo mejor no lo entendí bien o no lo conecté bien, pero sí me gustaría que usted
me explicara un poquito más si lo entendí bien o no lo entendí. El texto que a mí me gustó mucho es en el capítulo 11 de Isaías, el versículo 9, donde dice en este texto que dice, no harán mal ni dañarán en todo, dice mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. Entonces aquí me está hablando de algo maravilloso, de que va a haber un día donde ya toda la tierra va a estar llena del conocimiento de Dios y ya no va a haber mal. Entonces, ahorita si la maldad se ha multiplicado es por la falta de ese conocimiento. Quizás nosotros tengamos también culpa por esa falta de ese conocimiento, porque nos hemos detenido a llevar la palabra de Dios a diferentes lugares o tener un departamento, ahora sí, de evangelización, que nos haría muchísima falta, un departamento de evangelización para ponernos las pilas y ayudar a esparcir ese conocimiento, porque cuando aquí me está diciendo en este texto de que no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra está llena del conocimiento, ahí me hace saber a mí de que el problema de la maldad, de la crueldad humana, es por la falta de ese conocimiento de Dios. Cuando ese conocimiento de Dios ya esté esparcido por todo lugar, ya se va a acabar tanta crueldad, tanta maldad, tanta cosa horrible que sobre todo ahorita lo que estamos viviendo, cosas espantosas que están enseñando en las escuelas y nosotros nos hemos quedado callados, nos hemos quedado quietos y hemos como aceptado las cosas del gobierno que van en contra de nuestra ideología. Entonces, también me gustó mucho el otro texto, no sé si tenga lo pueda yo unir o cuando nos está diciendo en el Éxodo 19, en el 6, cuando nos dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas, dice, son palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces eso ahí me gusta mucho, pero lo que tenemos que hacer para ese nivel espiritual, para ser gente santa, apartada, el santo es apartado. Entonces, sí, sí, pues sí, estoy muy emocionada estudiando, hermano, y cada día siento que en vez de tener más conocimiento, pues yo me siento más ignorante, pero cuando estoy estudiando, digo, gracias Dios por la oportunidad que nos das de aprender y de retener lo que de verdad le hace falta a nuestra vida. Eso es todo, mi hermano. Que Dios me lo bendiga. Pasa a vosotros. Gracias, mi hermana Lidia, que el Señor le bendiga. Bueno, ya nuestra hermana expone con respecto a la duda con exactitud. No pude captar cuál es la duda que tenía mi hermana Lidia, pero le puedo decir algo respecto al texto que usted nos está citando. No olvidemos que la reconstrucción histórica, que es de lo que estamos hablando, y yo espero mis hermanas puedan entenderlo, tiene que ver también con el contexto que leemos. Nuestra hermana que lee Isaías 11:9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, está hablando no de las personas, sino de los animales, hermana Lidia, porque si leemos el contexto, el verso anterior, que es el verso 8, el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del aspid, es una serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco, también otra serpiente, dice, y estas no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Esto es la fiereza de los animales, va a desaparecer. Si nosotros lo atribuimos a los animales, estamos haciendo un cruce incorrecto de horizontes y estamos reconstruyendo de manera incorrecta este momento histórico que se está dando o del que se está hablando, porque recordemos que en este caso es una profecía, ¿verdad? De la que se está hablando y lo que acontecerá obviamente en el milenio. Entonces, para que lo ubiquemos y no nos descontextualicemos, mi hermana Lidia, tenemos que entenderlo, porque recordemos que cuando esté el reino milenial, si bien los animales no tendrán fiereza, sí habrá desobediencia. El ser humano, los que están vivos en el milenio, seguramente van a desobedecer y por eso nuestro Señor Jesucristo regirá con vara de hierro y castigará la desobediencia de aquellos hombres que no cumplan. Por eso es que veamos en la escritura que menciona que los que no guarden las fiestas de las cabañas, vendrá una plaga sobre ellos. Entonces, para que entendamos el contexto, porque si hacemos una mala construcción, seguramente daremos una interpretación incorrecta y por supuesto que estaremos fallando por ahí. Así es que mucho ojo nada más con esos detalles. Muy bien con mi hermana Lidia, más o menos el reporte que nos explica de la clase pasada. Escuchamos, mis hermanas, por aquí nuestra hermana
Elisa preguntaba cómo activar los emoticones. Le comentaron a nuestra hermana, en la parte baja hay un dibujito de una carita, ¿verdad? Ya por ahí se la pusieron. Si la pulsa, ahí está la manita levantada por si quieren participar con toda confianza. También lo pueden hacer a través del chat para que lo tomen en cuenta. Vamos a ver, nadie nos comentó por acá. No, ¿alguien más, mis hermanas, que nos quiera dar reporte de la clase pasada? Ahorita pasamos a la siguiente actividad que nosotros habíamos dicho, está relacionada a los ejemplos, pero con respecto al reporte de la clase pasada, mis hermanas, ¿recuerdan qué es lo que vimos? Ayúdenme, mis hermanas, porque si no voy a creer que no aprendieron nada, mis hermanas. Así es que les escucho. ¿Quién dice yo, mis hermanas? Nadie, hermanas, entonces voy a tener que recurrir a la poderosa manita que tengo aquí, ¿verdad? Para elegir alguna de ustedes de manera al azar, ¿verdad? Entonces, nunca empiezo con la primera página, me voy preferentemente a la última, porque van a decir mis hermanas, pues es que al final, como yo estoy a lo último, no me quieren dar participación. Pero vamos a ver qué dice por acá. Veo a nuestra hermana Lea, mi hermana Lea, si nos puede ayudar con el reporte de la clase pasada, si es que estuvo en la clase pasada, por supuesto. Seguramente habrá algunas de mis hermanas que no pudieron estar y pues bueno, no nos podrán aportar. Que claro, se está compartiendo el video también, hermanas, acuérdense de eso. No hay que perdernos las clases porque sí es importante ir clase por clase. Así es que bueno, mi hermana Lea, si puede usted, abra su micrófono y la escuchamos, hermana. Vamos a darle tiempo a mi hermana, pues es que tiene oportunidad. Si no puede, bueno, ahorita buscamos alguna otra de mis hermanas que nos auxilie con su participación. Creo que no, es probable que no tenga posibilidades. Entonces, vamos a ver de este lado a nuestra hermana Noemí Cuevas, mi hermana Noemí Cuevas, la veo así. Les menciono el nombre que tienen en la pantalla, mis hermanas, por eso nuestro hermano Fabi decía, ojalá puedan poner su nombre para que no tenga yo que ponerles o decirles el nombre del celular, ¿verdad, mis hermanas? Pero bueno, mi hermano Noemí Cuevas, si usted pudiera apoyarnos con el reporte de la clase pasada, se lo agradecería infinitamente, aportando un poco más de lo que ya menciona mi hermana Lidia, por supuesto. No me digan que hoy están poco participativas mis hermanos, ¿eh? No, hermana Noemi. Bueno, vamos entonces a ubicar a otra de mis hermanas que nos auxilie con el reporte de la clase pasada. Ya estamos anotando quién participa y quién no. No es cierto, mis hermanas, en absoluto. La intención es que aprendamos y que podamos platicar de lo que hemos aprendido. Acuérdense, lo decíamos cuando vimos métodos didácticos, que solamente hablándolo vamos a darnos cuenta de lo que hemos aprendido. Mi hermana Nayeli, le escuchamos. Adelante. Pasados, hermanos. Pasa vos. Pues le digo un poco de lo que yo anoté Sí, mi y hermana, gracias. con respecto vimos la teoría de la recepción estética. Entendíamos que también veíamos que leer algo que otra persona escribió era uno de los puntos de la teoría de la recepción estética. Leer, también decíamos que entre el diálogo entre autor y entre el autor y el lector, como nos mencionó en Marcos 13:14. Y dice también que debemos de trasladarnos a la época o la lectura estaría descontextualizada, no se podría entender. Como nos ponía el ejemplo del sonido de la bocina, que nosotros eh, a los tiempos actuales nos referimos a una bocina, la que vemos en el centro comercial, negra, eh, un, pues donde escuchamos este algún sonido, ¿no? Y que en Éxodo 19:19 decía el sonido de la bocina, pues que no se refiere a una bocina como la conocemos hoy en día. Entonces a eso se menciona que debemos de trasladarnos a la época en que se está mencionando para que no se salga del contexto y entenderlo de otra manera. También en la parte del lugar, también lugar social de producción, que fue que también debemos de ver la situación, que cada hombre se encuentra insertado en diferentes realidades. Como, si no mal recuerdo, fue cuando la vestimenta también
que nos puso las imágenes, y también la fusión de horizontes, que también se podría hacer como un sinónimo de lugares, en donde Deuteronomio 22 también mencionaba fusionar el horizonte de ese tiempo y el actual, eh, porque en ese tiempo su ropa, a pesar de que eran túnicas, pues había túnicas para hombres y túnicas para mujeres. Entonces, lo que nos mencionaban, o que no estaba queriendo cambiar la ideología, que al rato digan, no, pues el hermano Alberto ya está diciendo otras cosas, es más que nada es ir enfocándonos para ir entendiendo pues las lecturas, ¿no? Eso es lo que yo le voy más o menos entendiendo a las lecciones que ha dado mi hermana. Muy bien, hermana Nayeli, excelente aportación, bastante substancial con las cosas relevantes. Muchas, muchas gracias. Recordemos, hermanas, que como bien dice nuestra hermana, parte de lo que observamos, ¿verdad? Es que el escritor no termina, dice, la escritura no acaba hasta que el lector entiende lo que está leyendo. Esto es, ya escribió un autor un libro, ¿verdad? Pero mientras el que lo lee no lo comprenda, es como si todavía no terminara el autor de ese libro de escribir, ¿verdad? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque por eso nosotros que leemos debemos de comprender lo que estamos leyendo. En el cruce de horizontes, por ejemplo, que eso es algo importantísimo que acaba de mencionar nuestra hermana Nayeli, los horizontes, ¿verdad? Es el espacio que tiene la persona que escribe en su momento, ¿verdad? Y después, el espacio que tiene la persona que lee. Entonces, cuando nosotros cruzamos los horizontes, es el ejemplo claro que ponía nuestra hermana, y creo que lo simplificó incluso de una manera más exacta que un servidor. Cuando nosotros nos vamos al pasado y hablábamos de la ropa, dice, existía ropa, o túnicas, ¿verdad? Aunque usaban los hombres túnicas y las mujeres túnicas, había túnicas para hombres y había túnicas para mujeres. Entonces, cuando el mandamiento dice que ninguno tenía que utilizar la ropa del contrario, es no utilizar la túnica que no le corresponda, ¿verdad? En nuestros tiempos, cuando cruzamos los horizontes, hoy en la actualidad nos damos cuenta que también existe ropa para hombre y ropa para mujer, aunque no sean túnicas, ¿verdad? Es otro tipo de ropa, pero están claramente clasificadas, las que son de los hombres y las que son de las mujeres. E igual que en ese tiempo, cuando cruzamos obviamente el horizonte, decimos, e igual que en ese tiempo, también está prohibido que el hombre utilice las vestimentas que en la actualidad están diseñadas y hechas para las mujeres, y las mujeres las de los hombres. ¿Estamos, hermanas? Y esto es importante porque es el ejemplo claro de cómo se entrelazan los horizontes del pasado con los del presente. Sí, mis hermanos, entonces, muy buen aporte el que da nuestra hermana, es excelente. Y ahora vamos, hermanas, si es que por ahí encontraron, ¿verdad?, los ejemplos de la construcción histórica de los pasajes. A ver, mis hermanas, ¿quién dice yo? ¿Quién hizo una construcción histórica? Esto es, ¿quién cómo estaba? Hace ratito que hablamos con nuestra hermana Lidia, ya les decíamos, vamos a construir bien esa porción histórica de las escrituras. Por eso hay que leer el contexto. ¿Se acuerdan de esto, mis hermanas? Hay que componer, entender la situación del autor, ¿sí? Comprender su horizonte, el contexto, el horizonte del contexto del autor del que está escribiendo para poder entenderlo. Así es que, ¿qué pusieron, hermanas? Compártanos, por favor, a ver quién dice yo, mis hermanas. Levanten su manita con toda confianza. No se trata de juzgar a nadie, se trata de aprender juntas, ¿verdad? De todo lo que estamos platicando. Así es que, ¿quién hizo un ejemplo, mis hermanas? ¿Las escuchamos? Las leemos también, si gustan escribir por acá. Con gusto le damos lectura a sus aportaciones. ¿Nadie, hermanas? También vamos a señalar, ya está mi hermana Yarel, la salvaron, hermanas, ¿sí? La salvaron, ya hay manitas arriba. Adelante, mi hermana Yarel, la escuchamos. Pasa a vosotros, hermanas. Pasa a vos, hermana. Pues voy a hacer el repaso de mi tarea. Esta semana tomé de ejemplo Apocalipsis 5:8, específicamente en un tema, que es el tema de, bueno, vamos a leer Apocalipsis 5:8 y rapidito voy a ir a adentrarme a los recursos que usted nos dio la semana pasada para ubicarnos en tiempo y espacio. Dice así, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos.
Bueno, yo solamente voy a tomar la última parte del versículo, ya que pues si nos adentráramos muy específicamente a cada una de las partes, pues sería más extensa, ¿verdad? Pero me voy a especificar en la última parte acerca de que la Iglesia Popular ha utilizado esta última parte de este versículo para sustentar la intercesión de los santos que ellos adoran, que ellos tienen, y acerca de la canonización de los santos, por qué los canonizan y solamente utilizan este versículo en especial. O sea, del versículo utilizan solamente la última parte que dice la oración de los santos y ellos pues le añaden que por eso van canonizando año tras año a a los que ellos quieren canonizar o los que ellos sienten después de muertos los canonizan, pero vamos a explicar conforme lo que usted nos dio a entender la semana pasada, cómo está mal interpretado. Primero, voy a poner en contexto quién. Bueno, pues aquí vemos que el que escribe el libro es el apóstol Juan el teólogo. Después le puse dónde, pues él se encontraba en la isla de Patmos, había sido deportado. En la cronología que encontré, hermano, que es la que utiliza la Iglesia de Dios, que es la cronología de la Biblia según Strong, está en el año 96 después de Cristo. En la cronología ahí especifica aproximadamente en el año 96, el apóstol Juan se encontraba en esa isla de Patmos siendo pues deportado. Yo me imagino, me pongo en el contexto de este siervo de Dios, pues que se encontraba en un éxtasis, porque lo dice igual también Apocalipsis, que pues él se encontraba en un éxtasis siendo inspirado de nuestro Dios. Estaba, me imagino, en un lugar, no me imagino triste, pero sí en un lugar solitario o a lo mejor con cierta situación, porque usted nos explicaba que tenemos que irnos a la historia o al personaje para nosotros poder interpretarlo. Después dice en Apocalipsis 1:1, dice que Dios pues le revela todas estas cosas que iban a pasar y que él se lo declaraba a este siervo a través de un ángel. Entonces, acá nosotros estamos viendo que está mal interpretado ese texto, ya que dice que ellos, según en la Iglesia Popular o la ICAR, dice que pues esos santos son los que ellos canonizan, los que ellos les rinden sus plegarias y ellos suben, según ellos, al cielo para que ellos intercedan o les hagan milagros. Pero acá estamos viendo que están totalmente descontextualizados. ¿Por qué? Porque no es el contexto, sino que como habíamos entendido, pues esta era una profecía que iba a ocurrir, es algo que está fuera de lugar. Y ya para concluir mi punto, voy a pasarme a la situación. Pues yo me imagino que en la reconstrucción de Hechos, pues este siervo ungido de nuestro Dios, pues como lo había retomado, estaba en una isla, estaba pues en esta comunicación y comunión con nuestro Dios, en los horizontes que usted nos explicó acerca de la realidad singular o la crisis en la que él se encontraba, pues vemos que él estaba deportado en ese lugar, estaba como aislado, digámoslo así. La fusión de horizontes, pues nosotros vemos que la situación actual, en la situación del lector a la situación actual, pues sí se hace un contraste, hace una fusión. ¿Por qué? Porque lo que el siervo de Dios escribió en aquel tiempo, pues repercute en el tiempo de ahora. ¿Por qué? Porque todo lo que el siervo escribió en ese libro interactuó con nosotros a través de la palabra de nuestro Dios, pues nos dio a comprender que todo lo que nuestro Dios explicó a través del ángel por medio de él, pues está ocurriendo el día de hoy. Es lo que puedo aportar, mi hermano. Espero haya estado bien, hermano, y si no, pues me retroalimente, hermano. Pasa a vosotros. Gracias, hermana Yarel, excelente aportación. Lo único que yo agrego, y creo, hermanas, que eso es algo que también deben considerar ustedes cuando empezamos a hacer la construcción histórica de los hechos. Estuvo fenomenal lo que hizo nuestra hermana Yarel. Lo que tenemos que anexar es también el conocimiento que el que está escribiendo tiene. ¿Por qué? Porque fíjense, mis hermanas, cómo
de esta visión que recibe Juan, hay algo muy característico que no cualquiera conoce y que cuando se cruzan los horizontes vienen errores de interpretación. Por ejemplo, dice que él teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. ¿Sí? Están haciendo alusión a esos perfumes que eran quemados cuando estaba o bien el tabernáculo en su momento en el antiguo desierto, ¿verdad? O bien ya el templo, mis hermanos, que se había reconstruido, bueno, que para el año 70 se destruye, pero conocían de este movimiento, de estas situaciones que se llevan a cabo, porque es un comparativo, es una especie de símil, ¿verdad? Es un acontecimiento profético que utiliza estos elementos que Juan conocía. Ahora, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, la Iglesia Popular, ellos también se han dado cuenta que quieren simular lo que había en el templo antiguo y también queman incienso y también dicen que hacen esa misma línea sacerdotal y entonces cruzan su horizonte y dicen, pues somos nosotros, es nuestro incienso, lo que hacemos con los santos, ¿sí nos entendemos? Pero cuando nosotros hacemos la reconstrucción histórica, nos damos cuenta que no se refiere a estos templos que tiene actualmente la Iglesia Popular. Hace referencia, primero, ya lo dijo nuestro hermano Yarel, es un acontecimiento profético, eso es claro, ¿verdad? Y después a estos sucesos que suben como perfume, ¿verdad? Que son las oraciones de los santos, de todos aquellos que alcanzaron la santificación, ¿verdad? Pero sobre todo que esta acción física, acuérdense que cuando hablamos del método gramatical, hay que entender lo que está escrito, ¿verdad? Y de lo que está escrito, esta quema de incienso era lo que se hacía cuando se quemaba en el tiempo antiguo, en el templo o en el tabernáculo, ¿verdad? Los perfumes que estaban indicados también por nuestro Dios. Entonces, por eso es que también cuando cruzamos nuestro horizonte, nosotros creemos, porque así lo enseña la palabra de Dios, que las oraciones, mis amados hermanos, también tipifican o simbolizan el incienso o el perfume. ¿Sí está claro esto, mis hermanos? Aquí es donde cruzamos nuestro horizonte, decimos, bueno, también nosotros hoy podemos decir, porque lo dice Pablo, ¿verdad? Que las cosas que antes fueron escritas traían una tipología y son para nuestra enseñanza. Y ahora sacrificamos becerros que confiesan el nombre de nuestro Dios, pero también las oraciones de los santos. Porque es importante, hermanos, para que crucemos correctamente nuestros horizontes y rompemos lo que ya dijo mi hermana Yarel, que lo hizo de una manera correcta, ¿verdad? No, no son los santos que ellos ponen o las imágenes que consideran ni los que canonizan. No, son los que han hecho la voluntad de nuestro Dios, que hicieron sus oraciones directas. No hay intersección, sino cada quien lo hace. Entonces, por eso es tan importante esta reconstrucción. Muy bien, mi hermana Yarel, que el Señor la bendiga. Mi hermana Lidia, le escuchamos, adelante. Pasa voz, ¿ya me escuchan? Sí, mi hermana, adelante, lo oímos. Sí, mi hermano. Mire, hermano, yo aquí pues ando buscando, investigando, averiguando acerca de las 10 plagas del libro de los Éxodos, hermano, que pues yo le puse a las plagas de Israel que sucedió en Egipto. ¿Cómo salieron cómo fue esas plagas? Esa plaga fue literal porque fue verídico, esas plagas. ¿Cómo salieron el pueblo de esas plagas? ¿Cómo salieron? Salieron por la misericordia de Dios y es cuando ahí nace la Pascua. En esa salida de las 10 plagas es cuando vienen naciendo. El Éxodo es un libro pentateuco escrito por Moisés y la ley de Dios fue dada en 1491, pero en el año 1450 y 1410 fue cuando se escribió el libro pues del Éxodo, que fue escrito por Moisés. Ahí, hermano, yo tengo una duda porque yo estuve buscando si ahora sí, libros egipcios se sabía de las plagas y no hay en libros egipcios la historia de las plagas, sino que los arqueólogos y ahora sí la teología ha sacado cosas acerca de la historia, acerca de las plagas y otros datos históricos, pero lo más fuerte, lo que está escrito en las plagas y en el libro de Éxodo, pues es en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero también reforzado por el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, no sé si lo hice bien mi tarea o no. Yo en cómo le puse literal. ¿En dónde? Pues ¿en dónde fue? Pues fue en Egipto. Las plagas fueron en Egipto y en esa época fue donde se escribió esta historia. Fue en 1450 y 1410. Me hizo falta más información de hermano porque yo estoy aquí en la montaña.
donde está mi trabajo original. Solamente por verano estoy aquí, no tengo mucha información a la mano, lo poquito que pude rescatar fue por el internet, hermano. Entonces, sí quisiera que usted me explicara esa parte de por qué en escritos egipcios no habla de las plagas, porque eso se me hizo muy interesante, hermano. Eso es todo. Sí, gracias, hermana. Bueno, número uno, hermana, es algo importante antes de aclarar, hermanos. Esto en qué se relaciona con el cruce de horizontes, cómo lo interpretan mal otras denominaciones. O sea, porque la gran mayoría de denominaciones pues cree que las plagas fueron reales. O sea, ahí no tendríamos ningún punto de controversia. Creo que no habría ninguna dificultad con ello. ¿Estamos, hermanas? Entonces, esto es importante saberlo, porque si no, no digo que sea infructuoso el estudio, no, todo lo que estudiamos está bien, hermanas, pero lo que nosotros buscamos con todo este ejercicio es interpretar la escritura, hermanas. Si no hay una interpretación de la escritura, esto es, si nosotros no estamos aclarando un punto, un tanto banal. Por eso yo tengo que saber cuál es mi interés. Cuando estudiamos lectura, lectura efectiva, ¿se acuerdan, hermanas? Quienes estuvieron en el taller de lectura efectiva, comentábamos, hermanas, cuando hacemos una investigación, tendríamos que ver cuál es el interés de nosotros. ¿Por qué lo estamos haciendo? Preguntaría a mi hermana Lidia, ¿cuál es la razón? Que pues nada más quería saber de las plagas. Bueno, pues entonces tendremos que leer lo que aparece en la Biblia, literalmente, que es una de las cosas que nosotros tenemos dentro de la escritura. Si hay un punto controversial, ¿verdad? Esto es que dijera nuestra hermana, pues que hay denominaciones que dicen que todo esto fue simbólico. Ah, bueno, entonces habría que averiguarlo, ¿no? Si, por ejemplo, la duda de mi hermana es, ¿por qué por qué Egipto no dice nada? Pues aquí hay algo interesante. Hay muchas posturas respecto a ello, ¿verdad? Hay diferentes, algunas han mencionado que Faraón dijo que iba a eliminar todo conocimiento de esto, pero estoy hablando de especulaciones porque no está en la escritura. No podemos decir algo que no está escrito. ¿Se acuerdan que esa es una norma de la hermenéutica gramatical? Si no está escrito, ¿cómo le hacemos, hermanos? ¿De qué manera le podemos decir? Ahora, esto es importante. ¿Cómo sabemos? Tendríamos que recurrir a otras fuentes, ¿verdad? Fuentes externas. No quiere decir que esté malo, lo podemos hacer. Pero entonces, pues esto ya queda fuera de la escritura, porque la escritura no nos dice específicamente por qué razón. ¿Por qué no hay? Pues no lo sabemos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la arqueología ha ido descubriendo algunas cosas al respecto de ello, pero específicamente la escritura no lo dice. Y si no lo dice, hermanos, nosotros pues no podríamos especular. ¿Sí estamos claros, hermanos? Entonces, esto es muy importante, mi hermana Lidia, a la hora de hacer una reconstrucción histórica, porque podemos leer muchas fuentes y podemos dentro de esas fuentes dar un sustento, pero obviamente este sustento no lo tendríamos en la escritura, porque la escritura no lo especifica. Y si no lo especifica, pues bueno, a lo mejor no podríamos hacer. Por eso la construcción histórica, bueno, ¿qué se dice Moisés en la escritura? Hay muchos que piensan que no ha habido, por ahí hubo una investigación donde dicen que encontraron hace años un jarrón que hablaba de Moisés, pero el problema es que el dataje de ese jarrón no correspondía al Éxodo, por ejemplo, ¿no? Y decían, bueno, a lo mejor era otro Moisés, no sabían, ¿no? Pero bueno, insisto, son cosas que si la escritura no nos las dice, nosotros no podríamos utilizarlas como una fuente, ¿verdad? Fidedigna de información, porque no tenemos algo que nos sustente. Entonces, hay que ser cautelosos con ello para no meternos también en circunstancias, pues que no vayamos a poder resolver, ¿no? Que no tengamos de alguna forma manera de trabajarlo, porque si yo voy a hablar con alguien hablando de la evangelización y le digo, pues no sé, pues va a decir, pues primero aprende, ¿no? Entonces, hay que ser cautelosos con la información que manejamos nada más y partir de los principios que tenemos. Si no están, no podemos especular. Mi hermana Elisa, adelante, le escuchamos. Adelante, mi hermana, puedo abrir su micrófono. Pasa vos, hermana, adelante. Yo le iba a comentar, hermanito, no sé, para que usted me guíe o me dé una idea más o menos, porque decía en la teoría de recepción estática que es intentar, como dice, estar en comunicación con los textos de los autores. Dice que puede causar en nosotros un extrañamiento si no estamos conscientes de que debemos trasladarnos a aquella época de la escritura. Si no, estaríamos destextualizados, bueno, algo así. O sea, quiere decir que si nosotros ahorita estamos hablando
nosotros primero nos tendríamos que trasladar a aquella época en que fue escrito para poder explicarlo actualmente. O sea, aplicarlo en la actualidad. Primero tendríamos que entender cómo fue escrito y en qué condiciones fue escrito. Porque yo por ahí me encontré el pasaje de Esther 4:14 que dice, cuando le dice Mardoqueo a Esther, perdón, se lo voy a leer, hermano. Cuando le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. O sea que Mardoqueo le dice a Esther que si ella callaba o no obedecía al mandato que se le estaba dando, nuestro Dios como quiera iba a mandar algún respiro para nuestro pueblo. O sea, él como quiera iba a cumplir el propósito. Pero le estaba recordando a ella que ella tenía que cumplir con eso, porque como quiera nuestro Dios iba a actuar, con ella o sin ella iba a actuar. Pero para eso, le recuerda, no sé que para eso haya sido tu puesta en este momento. Entonces yo digo, bueno, yo trasladándome al texto, en el momento en que ella estaba pasando por esta situación, ella tenía la opción de hacerlo o no hacerlo. Pero muchas veces el propósito de nosotros como personas o como seres humanos, Dios ya nos puso ahí con un propósito. Y si nosotros lo denegamos o lo rechazamos, también estamos, nuestro Dios con nosotros o sin nosotros, igual que con Esther, puede llevar a cabo su plan, pero tenemos que entender que todos tenemos un motivo o una razón por la cual estamos donde estamos. Más o menos así yo le entendí, hermano, que el propósito de nuestro Dios como quiera se va a cumplir. Si lo trasladamos a estos tiempos, muchos de nosotros o muchas personas de las que yo conozco se niegan, hermano, a ocupar un puesto o a actuar en la obra, pero no se han puesto a pensar que con ellos o sin ellos, nuestro Dios va a cumplir su propósito. Pero también les está diciendo que no sea que para eso dice, más adelantito en el mismo Padre perecerán, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. O sea que le dice, hermano, que gracias a esa acción, o de no hacerlo, igual la casa de su padre y ella perecerán. Mas, sin embargo, si ella cumplía, dice, para esa hora estaría en el reino. Entonces, hermano, muchas veces, si yo trasladando el texto, me quedo pensando, hermano, que muchas veces desechamos el lugar donde nos pone Dios y con el propósito que nos pone Dios, porque no alcanzamos a tener el entendimiento o porque no nos creemos capaces de un día conseguir ese entendimiento. Pero si nuestro Dios nos pone con un propósito, yo creo que no deberíamos de denegar, sino al contrario, como hijos, seguir adelante y siempre buscar la manera de servirle y no justificarnos en que no podemos, en que no sabemos, en que no tenemos las capacidades. Bueno, hermano, yo por eso le decía, oriénteme, porque más o menos yo eso es lo que entiendo, que tendríamos que ponernos en el lugar para entenderlo, para descifrarlo y para traerlo y aplicarlo en nuestra vida. Más o menos así entiendo. Dios le bendiga, hermano. Bien, Gracias hermana. por la participación. Gracias a usted, mi hermana Elisa, por participar. Bueno, primero, número uno, el cruce de horizontes lo hizo usted muy bien. Esto es, a ver, comprendimos el objetivo, ¿sí? Lo entendimos cómo pasa, cómo lo podemos aplicar en nuestros días, que tiene que ver con una especie de comparación, ¿verdad? Y cómo puede funcionar con nosotros. Eso estuvo muy bien. Ahora, respecto a la reconstrucción de los hechos históricos, tendríamos que entender por qué se da esto. Volvemos al contexto histórico. Recordemos los versos más arriba, por ejemplo, podemos darnos cuenta en el verso 11 de este libro de Esther, menciona que Esther tenía que hacer algo que ponía en peligro su vida. Acuérdense, hay que construir la historia, ¿verdad? Ella se había hecho reina, por eso le dice Mardoqueo, pues por algo te hicieron reina. Yo creo que hay como que un objetivo detrás de esto, ¿verdad? Pero ojo,
porque ella tenía que hacer algo que ponía en peligro su vida. Sí, dice, tienes que entrar al patio, tienes que llegar al rey en un momento en el que él no te ha llamado. Y eso quiere decir que si se molesta el rey, pues te puede mandar a quitarle la vida. Puedes morir, ¿no? Y entonces por eso es que dice, sin embargo, en la reconstrucción de los hechos dice, pues a lo mejor si nos esperamos porque corre ese peligro, pues igual y Dios nos va a mandar a rescatar de alguna u otra o de otra forma. Sí, pero es muy probable que Dios te puso reina por algo, ¿no? Así es que como que tú tienes que decidirlo, ¿no? Ahora esto es importante, vamos a traerlo a nuestros días. Pues ninguno de nosotros peligra lo mismo que peligraba Esther, ¿verdad? Que es algo totalmente distinto. No estamos viviendo un tiempo como el que Esther vivía, ni tenemos una ley como la que Esther vivía. Entonces, ¿cómo lo comprendemos ahora? Bueno, pues vamos a comprenderlo espiritualmente, ¿no? Y si lo comprendemos espiritualmente, nos damos cuenta, ya lo explicó mi hermana Elisa, también nosotros, si somos llamados para hacer una actividad, yo debería decir, heme aquí, no sabemos si Dios me puso aquí por eso, ¿no? Casi siempre se ponen pretextos, ¿no? Entonces creo que este cruce horizontal, o más bien no es cruce horizontal, el cruce de horizontes lo hizo muy bien mi hermana Elisa, y ya nada más sumarle a lo que comentamos, a esta elaboración del contexto histórico para comprender por qué razón, porque si no nos quedamos como que, pues como que Esther no quiere, ¿no? Bueno, pero hay que entender por qué no quería, ¿verdad? ¿Qué estaba aconteciendo además? ¿Qué había sucedido con el pueblo? O sea, hay toda una historia por la cual pues también Esther la estaba pensando tener que entrar y por eso demanda ayuno, ¿se acuerdan unos? Pues ahora pónganse a ayunar todos, yo lo voy a hacer, pero ayúdenme ayunando, ¿no? Y entonces, entendiendo el contexto histórico, vamos a saber por qué Esther estaba con esta disyuntiva y cómo lo traemos a nuestros días. Pero bien, bueno el cruce, mi hermana Elisa, y ya nada más con este contexto comprendemos mejor las cosas. Creo, hermanas, que se han mucho, creo que ha valido mucho la pena, espero no haberlas mortificado demasiado porque si hay unas se nos va a decir, ay, bueno, es que no sé si le estoy entendiendo, no se apuren hermanas, además practicando, no lo dejen de hacer, aunque acabe el curso, sigan buscando, sigan investigando, sigan leyendo, no pierdan los videos que nos van a ayudar para recordar qué es lo que sigue, están haciendo un buen trabajo y todavía no acaba, vienen cosas todavía más grandes que vamos a ver hoy algo que puede llegar a ser complicado, pero no tanto. Hay que prestarle mucha atención con lo que vamos a ver el día de hoy. Agradezco cada una de sus participaciones. Vamos a entrar ahora a la explicación del siguiente módulo de la materia que nos corresponde, que está relacionada con el lenguaje de la Biblia. Así es que, mis amados hermanos, preparen sus anotaciones, ¿sí? Preparen sus preguntas. Mis hermanas que hicieron sus actividades, yo espero de todo corazón que si bien no las comparten, porque también somos muchísimas, ¿verdad? Y hay mucho trabajo y de repente, a lo mejor por cualquier circunstancia, no queremos nosotros platicarla, no se preocupen, pero háganlo, hermanas. Si dicen, no, yo no se la mando al hermano Alberto, mejor no, pero háganla, hermanas. ¿Por qué? Porque la práctica hace, en este caso, a la maestra. Así es que conforme ustedes practiquen cada uno de los ejercicios, van a ir aprendiendo más y van a ir descubriendo, como dice la escritura, cosas grandes y maravillosas que antes no entendíamos, pero que ahora vamos comprendiendo todavía con mayor énfasis, ¿verdad? En algunas circunstancias. Ahora, fíjense, mis hermanos, vamos a entrar entonces en materia. ¿Alguien, hermanas, tiene una pregunta antes de que pase yo al siguiente tema que nos atañe para este día? ¿Alguna pregunta? Si quiere aportar algo antes de que pase yo, porque ya ahorita nos vamos a centrar en la siguiente clase. Pero de la clase anterior, ¿estamos bien, hermanas? Recuerden que pueden usar el chat también, hermanas. No se me angustien para que puedan preguntar con toda calma. ¿Todo bien entonces? Sí, hermano, bien. Todo bien. Gracias, hermana Lía. Dicen que el silencio otorga. Así es que vamos a iniciar con la clase de esta noche, mis hermanas. Nuevamente, como siempre lo hemos hecho, me permito compartir pantalla con ustedes. Estaré entrando y saliendo de la pantalla podamos interactuar con ustedes, hermanas. Lo primero que tenemos que ver ahora nosotros o dentro de la clase que nos corresponde en este día, permítanme, es que estoy ocultando estas cosas que luego no me dejan ver. Bien, está el lenguaje figurado de la Biblia, ¿sí? Ya hemos visto algunas cosas que tienen que ver con el método. El lenguaje es importante, pues. Cuando hablamos del método gramatical, que eso es parte de la actividad que nosotros vamos a ver en esta clase, vemos, número uno, cuando hablamos del lenguaje figurado de la Biblia, estamos hablando que las escrituras se presentan, ¿verdad? O nos hablan los autores que escribieron los diferentes libros a cada uno de nosotros, nos hablan en un lenguaje muy distinto al nuestro, diferente. Y ojo, hermanas, porque nosotros estamos
antigua, 1909, en la mayoría de nosotros utilizamos esa versión, y aún el lenguaje que viene en español, porque estamos hablando del español, ¿verdad? El lenguaje que viene en español ahí es diferente al que hablamos en la actualidad. Si nos vamos al hebreo, si nos vamos al griego, es todavía diferente, ¿verdad? Y ojo con ello, porque ahorita vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la traducción. Pero entonces, esto es importante. Las escrituras se presentan en un lenguaje muy diferente al nuestro. Por eso tendríamos que ir al contexto histórico, ¿se acuerdan? En la clase anterior. Por eso tendríamos que entender el horizonte del autor, saber por qué estaba escribiendo esas cosas. Si no lo sabemos, ¿por qué? Porque un ejemplo rápido, mis hermanos. ¿Por qué tenían que poner sangre en los dinteles? Pues, ¿qué había pasado? Y nos vamos a la historia y decimos, es que era para ser liberados, ¿verdad? Si nos quedamos solo con el texto, ¿qué dice? Que pusieron sangre en los dinteles, pues a lo mejor no sabríamos de qué se está hablando. Pero ya cuando nos vamos a entender lo que está aconteciendo, comprendemos las acciones. Por eso es tan importante esto. Necesitamos conocer, ¿verdad? Necesitamos conocer a la hora que leemos, ¿sí? Para poder entender cuáles serían las intenciones del autor. ¿Qué pretendía el autor decirnos? ¿Qué es lo que realmente quería comentar? ¿Qué es lo que hay detrás de lo que está escribiendo y de la manera de escribir? ¿Se acuerdan que hablábamos que en la escritura de diferentes formas, ¿verdad? Tenemos el literal, el espiritual, el profético, el simbólico. ¿Por qué nos está hablando con una profecía? ¿Por qué está utilizando un lenguaje metafórico? Esto anda por ahí en las redes y es interesante porque esta persona es un maestro lingüista, ¿verdad? Que por cierto es protestante, pero menciona algo muy interesante. Dice por acá, él se llama Héctor Benjamín Olea Cordero, pueden revisar su Facebook, ¿verdad? Yo consulté el día de hoy este apartado. Presenta este diccionario hebreo-español que, por cierto, habla y contextualiza desde el punto de vista bíblico, rabínico, medieval y moderno. Vean estas 4 posturas. ¿Por qué? Porque él dice algo muy interesante que yo no quise pasar inapercibido. Dice que hay que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a leer, y específicamente el texto de la Escritura, nosotros debemos de entender algo. ¿Se acuerdan que yo les decía, hermanos, y perdón que lo comente, pero es importante porque fue relevante en su momento, con referente al que por ahí hubo una situación con nuestros hermanos de Puebla, que decían por ahí, hermano, en mi Biblia en hebreo dice esto, ¿no? Y es mi Biblia y esta es mi traducción y esta es mi original. Y dice este profesor lingüista, menciona lo siguiente, cuando alguien diga que en hebreo está tal cosa de una manera, por novedosa y curiosa y llamativa o atrayente que sea tal afirmación, hay que preguntarle y preguntarnos en cuál etapa del hebreo está hablando. ¿En el hebreo bíblico? ¿En el hebreo rabínico? ¿En el hebreo medieval? ¿O un hebreo moderno? ¿De qué está hablando, verdad? O sea, ¿cuál ha sido el texto que está utilizando? Pregúntese también y pregúntele a la persona, dice, ¿qué evidencia tiene al respecto? Un texto bíblico, ¿verdad? Algún diccionario, perdón, alguna obra, un artículo, un ensayo, un autor, un comentarista, ¿verdad? Si esto no lo tiene, perdón, nosotros no podemos utilizar solamente mi Biblia, ¿verdad? Sí debemos entender de qué partimos, y yo tendría que decir, bueno, en esta Biblia, en esta versión que estoy manejando, dice esto o dice aquello. Ahora, ¿por qué para mí, hermanas, es importante este apartado? Porque de repente llegamos, y esto es necesario comentarlo. El hermano Alberto dice que el diccionario y la concordancia strong. ¿Por qué? Porque hay que saber de dónde estamos utilizando nosotros la información para poder traducir. ¿Estamos claros, hermanos? Ya les explicaba yo en las clases pasadas. Ojo, hermanos, nosotros utilizamos, ¿sí?, la versión Reina Valera 1909, porque creemos que esta versión es la más cercana a los textos antiguos. ¿Está claro, hermanos? Pero ya vimos también en alguno de los principios de la hermenéutica histórica que aceptamos, ¿verdad?, errores de verdad. ¿Qué quiere decir? Que podría haber por ahí una palabra que no fuera correcta, que podría haber un texto que no corresponde. ¿Sí estamos claros, hermanos? ¿Y esto en qué nos va a servir? En investigar correctamente nuestras fuentes. Yo les decía, ojalá y nos dé tiempo, yo creo que sí nos va a dar tiempo, porque quiero hacer la aclaración, y lo he venido diciendo, para que aquí debe de haber mis hermanas de Puebla que quizás estén enteradas de lo que aconteció con esta mención que yo digo, ¿verdad? De una palabra que dicen aquí no se encuentra, y cómo se encuentra acá y se encuentra allá.
pues vamos a explicarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las versiones que nosotros utilizamos para comprender la escritura, pues son la Reina Valera y sus diferentes traducciones, ¿verdad? Y cuando digo diferentes traducciones, esto es cuando agarramos el hebreo, hermanos, ¿sí? Vamos a ver qué dice el hebreo. Agarramos el hebreo de la traducción Reina Valera. ¿Sí está claro, hermanos? Cuando nos vamos al griego, agarramos el griego, ¿verdad? Pero de la versión Reina Valera. ¿A qué voy con esto? O sea, no vayamos a quedarnos con la idea de que nos vamos a ir al original del original. Yo les decía, pues los originales no están con nosotros, ¿verdad, hermanos? Los originales están en los museos guardados, no los tenemos nosotros. Nosotros tenemos una copia de la copia de la copia, incluso una traducción, ¿verdad? Entonces, hay que tenerlo muy claro esto, hermanas, para que cuando nosotros vayamos a estudiar un punto, sepamos de qué estamos hablando, de qué lenguaje estamos diciéndolo. Estamos, hermanas, que sepamos de dónde vienen nuestras fuentes de información. A ver, hermano, ¿y qué comentarista utilizó? ¿Qué versión de la escritura? Porque, ojo, también cuando utilizamos una versión diferente de la escritura, si ustedes utilizan una versión, por ejemplo, que sea una versión de los testigos, puede ser muy diferente a una versión Reina Valera, algunas cosas, ¿o no, hermanas? Si utilizamos, por ejemplo, nosotros la versión latinoamericana, que es católica, ¿verdad? Van a haber algunas palabras, unas cosas que sean diferentes y hay que entenderlas. Si no las comprendemos, hasta nosotros mismos podemos salir con complicaciones, decir, no dice eso, a lo mejor es la buena, ¿no es cierto? Entonces, por eso para mí es tan importante que nos quede muy claro, mis amadas hermanas y hermanos, que cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de la escritura, estamos utilizando la versión Reina Valera 1909. Cuando utilizamos otra versión, que también la aclaramos, ¿verdad?, esta es otra versión, la utilizamos porque después de hacer el análisis, ¿verdad?, en el hebreo, en el griego, de esta versión de Reina Valera 1909 o alguna más antigua, nos damos cuenta por qué otra versión traduce distinto. Estoy dando a entender, hermanas, no las estoy haciendo bolas con esta explicación. ¿Por qué, hermanas? Porque ya una vez que sabemos esto, vamos a comprender cómo nos habla la escritura. Y ojo, hermanas, porque va a haber palabras, ahorita va a haber un ejemplo, que si agarramos la versión lenguaje sencillo, no va a parecer igual, va a ser totalmente distinto. Y decimos, bueno, ¿pero por qué dice diferente? Porque es otra traducción. Sí estamos, hermanas. Es más, no solo esa traducción, es una traducción que está adecuada al lenguaje de la actualidad, al que tenemos ahorita. Y de repente nosotros decimos, pues esta es mejor y más clara. Sí, el problema es que quienes tradujeron del español antiguo al español moderno están cometiendo algunos errores de interpretación. Sí, estamos claros, hermanos. Es ahí donde viene el asunto y por eso cada uno de nosotros hoy estudiamos la hermenéutica, para saber de dónde viene y partir de un punto. ¿Sí? Entonces, esto es importante, quería yo comentarlo con ustedes. Entonces, ojo, hermanas, siempre que vayamos a hablar de un punto, de un texto, de un algo, hay que saber, ustedes acostúmbrense, hermanas. Mira, hermano, yo le voy a leer la Reina Valera 1530. Yo le voy a leer la versión del Viviente. Le voy a leer la versión Corona de Jerusalén por esto y por esto. Hay que explicar por qué razón utilizamos esas fuentes de información. ¿Sí, mis hermanas? Y con esto no quiere decir, no está ni bien ni mal, está documentado. Lo que buscamos nosotros es documentar nuestros argumentos siempre de la mejor manera. Y obviamente, entre más apegados al texto que utilizamos, que es la 1909, que vuelvo a insistir, hermanos, no es que sea la perfecta, pero se ha considerado no solamente por la Iglesia de Dios israelita, muchos eruditos han dicho que es una de las más cercanas. En inglés mencionan que es la King James, me parece King James, no recuerdo, no, disculpen mi pronunciación terrible y pésima del inglés, pero la versión de King es como que la más cercana, pero ojo, tienen variantes. ¿Sí me expliqué, mis hermanas? Entonces, hay que tenerlo muy claro, que no se les olvide, mis hermanitas, márquenlo ahí con rojito para que cuando escuchen un hermano que diga, hermano, es que en el griego, ustedes puedan preguntar, hermano, pregunta, ¿qué versión de griego es? ¿Quién lo tradujo? ¿No? ¿Quién es el traductor? Yo les decía, ¿por qué utilizamos el Strong, hermanos? O la concordancia y el diccionario de James Strong. Porque James Strong, hermanos, lo que hace es, no pone solamente una palabra, pone el contexto de las posibles palabras que se pueden utilizar. O más bien, corrijo, pone las diferentes palabras que podrían utilizarse en la traducción de acuerdo al contexto. ¿Estamos, hermanos? Esto es, yo leo el contexto, por ahí yo lo comentaba, ¿verdad? Creo que hablábamos justamente del Moray, del Yaré, con estas cosas que vamos a aclarar. Y decía, ¿por qué? Porque el contexto nos dice que aquí debería de ir esta palabra.
¿Por qué? Por el contexto. Estamos claros, estamos haciendo una interpretación de acuerdo a su contexto histórico. Esto es, estamos construyendo un hecho histórico para poder decir, corresponde a esto. ¿Se acuerdan del pesebre, hermanas? ¿No? Tuvimos que hacer una construcción histórica para decir, el pesebre es un lugar donde comen los animalitos. Donde nació Jesús, pues no fue en un establo, ¿verdad? Es esto. Hicimos esa construcción histórica para poder dar resultados. Ahora nos vamos al lenguaje. De aquí me voy a ir a lo mejor un poquito rápido porque son ejemplos, tres ejemplos de lenguaje que vamos a ver, pero quería yo hacer esta explicación para ustedes para que estemos conscientes de estos detalles que les estoy comentando ahora, mis hermanos. Entonces, recuerden, vuelvo a repetir, hay que preguntar cuando una persona nos diga, es que en el hebreo dice o en el griego dice, hay que preguntarnos, ¿verdad? Qué tipo de hebreo o qué tipo de griego, si es el bíblico, si es el rabínico, que hay que tener cuidado porque muchos piensan que si es rabínico todo está bien, no necesariamente, no hay que confundirse el hebreo, ¿verdad? Que tiene que ver con el rabínico y con el mesiánico, porque el mesiánico tiene otras cosas bien distintas. Entonces, para tomarlo en cuenta. Ahora, fíjense, mis hermanas, algo que tenemos que vamos a ir entrando. Cuando hablamos de la retórica de la Biblia, hermanos, que esto es algo necesario, y es lo que yo le comentaba. Fíjense, hermanos, hablando de retórica, vamos a poner un ejemplo de esto que les acabo de comentar, de saber que las escrituras tienen un lenguaje y que este lenguaje es distinto y que con base a este lenguaje distinto vamos a comprender seguramente lo que se nos está diciendo. Ahora, veamos, hermanos, dice la versión Reina Valera 1909, el que aún a su propio hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pregunta, ¿qué es lo que Dios no le perdonó a su hijo? Porque aquí dice Romanos que Dios no perdonó a su propio hijo. ¿Qué es lo que no le perdonó Dios a su hijo? ¿Qué hizo su hijo que Dios no se lo pudo perdonar? ¿Estamos claros? ¿Comprendemos la pregunta, hermanos? Por ahí vi, mi hermana Rudy va a comentar algo. El morir, hermano, la vida. ¿Que no le perdonó la vida? Ajá, que murió. Va por ahí. Pero fíjense, ahora, yo les decía, estamos hablando, bueno, es un lenguaje que debemos de entender. ¿Sí está claro, mis hermanos? Pues vamos a entender de qué se trata, por qué está diciendo eso la escritura. Y vean, vamos a revisar entonces, como es un ejemplo nada más de algunas de las cosas que son necesarias. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Y nos preguntamos, y hay que hacer estos cuestionamientos, bueno, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Esto que Dios no le perdonó, ¿de qué trata? Vamos a revisar una versión diferente, la versión Biblia Libre, así se traduce. Y vean cómo dice esta versión. Dios, quien no retuvo a su propio hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿no nos dará gratuitamente todas las cosas? Ya cambia, ¿verdad? Ya vemos que el lenguaje que pareciera no tan comprensible, no tan claro, ahora decimos, ya entendemos que no es que haya hecho algo Jesús para que Dios lo perdonara, o que no le perdonó, dice mi hermana, la vida, sino que dice que no retuvo a su propio hijo, no lo detuvo, no le dijo, no lo hagas, ¿no? Pero vamos a ver otra versión para comprender estas maneras distintas de presentarse la palabra de Dios. La Biblia, la versión Dios habla hoy estándar, porque tiene diferentes vertientes, dice, si Dios no nos negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su hijo todas las cosas? Y entonces nos damos cuenta, hermanas, cómo esta versión que nosotros utilizamos, que es la versión 1909 de Reina Valera, decimos que no le perdonó, pero después vemos, no lo retuvo. Y ya cuando vemos la de Dios habla hoy estándar, que es un lenguaje actual, ¿verdad? Es un lenguaje que nosotros utilizamos, decimos, pues aquí sí se entiende, hermanos. Dios dice que no negó a su hijo para ser sacrificado. O sea, él también lo puso a disposición, no limitó esta situación para con nosotros, con el amor que nos ha dado, porque de tal manera, San Juan, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya entendemos entonces de qué está hablando. Ahora, ¿por qué esto es necesario? ¿Por qué lo comento, mis hermanas? Porque
nos damos cuenta cómo la Biblia tiene una forma de explicarse, ¿verdad? La Reina Valera 1909, que es en español, hay palabras que no las comprendemos. ¿A poco no, mis hermanos? ¿Qué cosa dice eso? ¿Por qué dice dijisteis, no? Y nosotros, ¿no tendrá un error por ahí? No, hay que entender la manera en la que está escrita la palabra de Dios y cómo fue traducida a este español en el que la Reina Valera, ¿verdad?, hizo la traducción a este español que ahora nosotros utilizamos. ¿Sí me está claro esto, mis hermanas? Quiero que quede muy claro esto porque ahorita vamos a pasar a algunas figuras especiales de retórica que si no las conocemos, ¿verdad? Perdón, que si no entendemos esto, pues menos vamos a comprender cómo funcionan las figuras de retórica. Entonces, para que vayamos teniendo más o menos el asunto. No sé si hasta aquí, mis hermanas, ¿hay alguna pregunta? Reviso por acá el chat, no quisiera dejar a ninguna de mis hermanas sin respuesta. Que está mejor la tercera versión, hermano. Yo siento que Creo la que no hay tercera versión, preguntas en el chat. Bueno, mis hermanos. perdón. No, hermana, adelante. Pues está. Ahora, ojo, mi hermana Lidia, ¿eh? No es que sea una mejor o una peor versión, es que es una versión que entendemos. ¿Está claro? Ah, ok. ¿Qué necesitamos Ok, entonces? ok. Hacer un Sí. análisis de esa escritura, porque muchas veces esa traducción que a nosotros nos parece que está más adecuada, ¿qué creen? Puede estar equivocada. Por eso es tan Correcto. importante que yo les decía, hasta que no hacemos la construcción histórica, ¿verdad? Del evento, hasta que no analizamos cada una de las palabras, no podemos decir esta versión es la correcta o esta versión está más cercana a lo que quiere decir el autor. ¿Sí está claro esto, mis hermanas? Entonces, ojo, Sí, porque hermano. de repente muchos pensamos, pues es mejor utilizar una versión sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nuestro horizonte cambió. Ahora nosotros no solamente tenemos que entender cómo hablaba Pablo, ahora hay que entender la versión o Reina Valera, que fue el que hace la traducción, cómo tradujo en ese español, porque ya nosotros tenemos otro español. ¿Sí me explico, mis hermanos? Sí, Entonces, hermano. por eso a veces se nos hace un poco más complicado, pero no es tan grave. Lo que sí tenemos que entender es eso. Cuando la escritura se escribe, hay que comprender cómo y por qué están escribiendo de esa manera los autores. Cómo y por qué quien tradujo utilizó esta palabra en lugar de esta otra. Porque quienes saben de idiomas conocen perfectamente que traducir a otro idioma a veces es complicado, porque hay modismos, por ejemplo, ustedes sabían que muchos nombres propios no se traducen, dicen, no, pues aquí ese nombre no existe en nuestro idioma, ¿y cómo le hacemos? Pues se queda igualito, ¿no? Y entonces, esas son las circunstancias que nosotros tendríamos que comprender cuando leemos las escrituras. Entonces, bueno, yo espero haberme podido explicar, porque vamos a pasar. Sí, mi hermana Alejandra, adelante, le escuchamos. Hay preguntas en el chat. Sí, mi hermana Lía. Hay preguntas en el chat, mi hermano. Gracias, hermana. A ver, dice, ya vi, bueno, no sé si es esta mi hermana Alejandra, la de nuestra hermana, bueno, dice aquí crecer para aprender, para crecer hay que aprender, dice, no sé quién fue de mis hermanos que la puso, pero dice, hermano Alberto, me gustaría saber por qué el apóstol Pablo tenía espada cuando andaba con el maestro, ya que con ella le quitó la oreja a un soldado. El apóstol Pablo tenía espada, ¿no se estará confundiendo mi hermano con Pedro? Y no fue a un soldado, fue a Malco, que era el auxiliar de por ahí de un personaje importante, pero sí tendríamos que checar, mi hermano, si se refiere a mi hermana o mi hermano, si se refiere a eso, dice, después de tantas traducciones, ¿cómo asegurar que estamos interpretando de la forma correcta? Mi hermana Silvia Chávez, pues justamente vamos a saberlo por la construcción histórica, hermanos, porque vamos a construir la historia a través de las palabras, vamos a analizar palabra por palabra con los diferentes diccionarios y vamos a decir, correcto, aquí esta palabra debe de ser esta. ¿Por qué? Porque es la que nos permite ver el contexto completo histórico, la reconstrucción histórica, y que nos va a decir que esta es lo más cercano a la verdad. Y digo lo más cercano a la verdad porque seguramente habrá mucho más estudios que se puedan hacer para tener más detalles, ¿no? Pero sí, hermana, ¿cómo averiguamos esto? Haciendo la construcción de la historia. Al final vamos a verlo para que veamos que es un método hermenéutico que la iglesia tiene y que por eso nosotros decimos, por eso en la iglesia es columna y apoyo de la verdad, porque no nos inventamos, no utilizamos dichos de las personas, utilizamos el análisis concreto de las escrituras, investigaciones escriturales. Sí, mi hermana Silvia, espero haberme podido explicar. Por ahí, ¿alguien más, mis hermanas? ¿Mi hermana Yarel o quién fue? No, mis hermanas, ¿quién me comentó algo?
A ver si ahí está más claro la segunda, tercera versión. Ah, ya lo comentaban con respecto a la que vimos. Nos manda por sendas antiguas. Por ejemplo, gracias, mi hermana Elisa. Dice, por eso el mismo nuestro Dios nos manda por sendas antiguas para aprender y discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Claro, de repente, entre más antigua sea la versión es mejor, pero ojo, también las revisiones son importantes. Yo les decía, ¿por qué caemos en la Reina Valera? Porque se ha analizado, porque se ha visto, tiene menos errores. Yo les decía, la iglesia acepta errores de verdad y creemos que la Reina Valera es la que menos tiene. Y esto es lo que nos ayuda más. Y estos errores de verdad que le faltan, nosotros los podemos, vamos a decir así, compensar con un buen análisis hermenéutico. ¿Sí está claro, mis hermanas? ¿Hasta aquí bien? ¿Puedo proseguir, mis hermanas, entonces? Bien. Entonces, vamos a continuar, hermanas. Después de haber explicado esta parte de que el lenguaje es diferente y que hay que comprender el lenguaje para poder entender y interpretar adecuadamente, tenemos entonces lo siguiente. Vamos a hablar de la retórica. No voy a tocar todas porque son un mundo de figuras retóricas. Voy a considerar y voy a centrarme en las más importantes, las más comunes, las más usuales dentro del análisis y el estudio de la palabra de nuestro Dios o que se encuentran en la escritura. ¿Sí, mis hermanas? Entonces, para que ustedes lo consideren. Figuras de retórica, hay muchas, ¿sí? De retórica bíblica. En estos casos vamos a utilizar las figuras de comparación, figuras de dicción, figuras de relación, de contraste, de índole personal y figuras compuestas, de las más comunes. ¿Hay más? Sí, hermanas. Ahora, esto es importante decirlo porque decir, el hermano Alberto nada más dijo estas. No, existen muchísimas más, ¿eh? Muchas. Y hay unas tan pequeñas que a veces pasan inapercibidas y a veces no se alcanza a comprender todas. Pero estas son de las más relevantes, insisto, las de mayor uso. Entonces, algo que tenemos que recordar, hermanas, es esto. No se les debe de olvidar dos métodos específicos, el histórico y el gramatical. Estas, hermanas, estas figuras de retórica, ¿a qué método pertenecerán? ¿Al histórico o al gramatical? ¿Qué dicen ustedes, mis hermanas? Las figuras de retórica, ¿a cuál pertenecerán? ¿Al gramatical o al histórico? Gramatical. Gramatical. Gramatical, hermano. Gramatical. Bien. Ok, muy bien, hermanas. Coincide la mayor que sea el gramatical. Déjenme decirles algo importante, que es lo que acabamos de mencionar, hermanas. Recordemos que para poder interpretar hay que irnos directamente a la intención del autor y al contexto histórico, ¿verdad? Esto es, sí, hermanas, pertenecen al gramatical, pero también al histórico. ¿Por qué? Porque ahora en la actualidad, por ejemplo, usar un pleonasmo para nosotros es una falta vamos a decir así, una falta de ortografía, ¿no? O de dicción, pero para esos tiempos no. ¿Me explico? Entonces, tiene que ver con los dos. Hay que comprender por qué en ese tiempo podían utilizar, por ejemplo, el pleonasmo. ¿Cuál era la razón de usarlo? Y por qué ahora incluso algunas están en desuso para nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros nos fusionamos. Ya aquí empezamos a mezclar el gramatical, que tienen mucho peso las figuras de retórica, pero también el histórico, de por qué el autor utiliza ese lenguaje. ¿Estamos, mis hermanas? ¿Queda claro esto? Sí, hermano, clarísimo. Bien, En los dos. gracias, mis hermanos. Entonces, nos vamos, después de que esto ya lo vimos, no lo voy a repasar nada más, es para que sepamos por qué nos vamos a estas figuras que tienen que ver con ambos métodos, pero obviamente un poquito más con las cuestiones gramaticales, ¿verdad? Ya decíamos, el método gramatical tiene 4 principios, ya se lo saben ustedes, ¿verdad? Lo literal es fundamental, es lo primero. Nos vamos a lo que la Biblia dice. Si la Biblia no lo dice, no lo podemos inventar. Dice mi hermana, ¿y por qué no está la historia de Moisés en Egipto? Pues no sé, hermano, la Biblia no lo dice. No hay un texto específico que lo deje muy claro. Podríamos llegar a una deducción, pero habría que hacer un análisis más profundo. Si no lo dice, no funciona. 2, las tipologías y las alegorías. Este es el punto importante, hermanas, ¿eh? Porque vamos a hablar de tipologías, de alegorías, ¿sí? Vamos a hablar de este método de información, de este método de escritura que nos va a permitir comprender todavía a mayor profundidad muchas cosas, ¿sí? Entonces, por eso es que me interesaba que viéramos esto. Si no, vamos a nosotros, y vamos a quitar el sentido dogmático porque vamos a hablar de figuras de retórica. Ahora, de estas figuras de retórica que yo les decía a mis hermanas que tenemos nosotros, estas de comparación, de dicción, de relación, de contraste, de índole personal y compuestas, tenemos primero, hay figuras de comparación. ¿Cuáles? Las más relevantes, las de más uso son el símil y la metáfora.
¿Estamos, hermanas? No se les olvide, tómenle por ahí la captura de pantalla, anótenlo, porque va a ser importante para ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son las figuras de comparación? El símil y la metáfora. ¿Qué es el símil? El símil es una comparación, ojo, porque a veces nos confundimos, es una comparación que que se expresan de dos cosas o dos ideas diferentes. Ocurren en términos comparativos. ¿Cuál es el secreto de identificar el símil? Que el símil va a aparecer siempre la frase como, tal, así también, semejante a, se parece. ¿Estamos? Un ejemplo, vean, aquí está el ejemplo. Apocalipsis capítulo 1, verso 14. Sus ojos como llama de fuego. No dice que sus ojos son fuego. Dice que sus ojos se pueden comparar al fuego. ¿Estamos, hermanos? Por eso aparece la palabra como llama de fuego. Si aparece la palabra como, de tal, semejante a, etcétera, es un símil. Hay que tenerlo muy claro. ¿Estamos? Otro ejemplo, vean Isaías 55, 10, verso 10 y 11. Porque como, ahí viene la comparación, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será. Ahí viene la comparación. Mi palabra que sale de mi boca. Existe una comparación. No dice que la palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? No dice que es el agua. Dice que es como el agua que desciende, que tiene el mismo propósito. Entonces podemos observar una figura de retórica que se llama símil. ¿Sí está claro, hermanas? Para que lo tengamos. Un ejemplo más, porque van a ser un ejemplo ustedes también como tarea, así es que vayan aplicando y no pueden repetirme el mismo, ¿eh? Dice Salmo 49:20, el hombre en honra que no entiende, semejante, ahí está el símil, semejante es a las bestias que perecen. No dice que es una bestia, pero sí dice que se parece. ¿Quién se parece a una bestia que perece? Un hombre al que le dan honra y no entiende. Un necio con honra, ¿no? Y entonces ya podemos entender por qué es importante comprender las comparaciones. Porque decíamos, dice la gramática, ¿verdad? Dice el método gramatical. Es lo que dice la escritura. Y aquí dice que es un animal. No, ahí dice que hay que utilizar una figura metafórica. Y la figura metafórica está haciendo una comparación. Por eso hay que comprender también las estructuras gramaticales en la escritura. ¿Se acuerdan que ya lo hablamos? También lo vimos en lectura efectiva. Si no comprendemos esto, puede ser que estemos interpretando de una manera incorrecta. Último ejemplo, Proverbios 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Fíjense, ¿no? Como en este símil, ¿verdad? En esta comparación, aquí la palabra semejante no aparece al principio. Ya pusimos un ejemplo donde aparece al principio, en medio, al final, ahora en este caso. Entonces, también es importante para identificar. Siempre un símil va a tener semejante a, como, parecido, etcétera, ¿sí? Utilizaremos estos detalles para comprenderlo y entenderlo. Mi hermana Shairi, adelante, hermana, mi hermana Shairi. Pasamos, hermano. Adelante, hermana, pasamos. Podríamos decir entonces que entrarían también las parábolas cuando siempre se usa el reino de Dios es semejante a. Ahorita vamos a verlos. Acuérdense, hermanas, que en el método gramatical dice, no se aceptan figuras de retórica, ¿verdad? Ni tipológicas, a menos que el autor lo diga. ¿Se acuerdan de ese principio? No se les deben de olvidar los principios, hermanos, ¿eh? A menos que el autor lo diga. Si nos vamos a una parábola, y ojo, porque la parábola sí es un símil, pero es otra figura de retórica que utiliza los símiles. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero sí, mi hermana Shairi es algo similar. Utiliza un símil para poder explicar la parábola. ¿Estamos? Gracias, hermano. Con gusto, hermana. Bien, continuamos entonces. Ahorita vamos a llegar también a ese apartado. Entonces, esto es el símil. La siguiente figura de retórica, que estamos analizando, que vamos a ver también como parte de esto, es la metáfora, porque dijimos que las de comparación eran el símil y la metáfora, aunque pueda haber más. La metáfora implica que es una comparación también entre dos cosas diferentes. Nada más que la metáfora no recurre a los términos comparativos, como tan, semejante a, no, afirma la relación que existe. Aquí están los ejemplos de la metáfora. Juan capítulo 6, verso 48, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y Jesús no es un pan, hermanos.
Pero con esta figura de retórica, que es la metáfora, él dice, soy como si fuera un pan de vida. No utiliza el como, no utiliza el semejante, no utiliza ningún tipo de comparativo, pero sabemos nosotros a partir de esta afirmación que lo que está utilizando nuestro Señor Jesucristo aquí es una metáfora. La metáfora utiliza los términos comparativos, mientras que la otra no. Por ahí tengan cuidado, mis hermanas, ya me rayaron la pantalla, abusadillas. Y dice por acá también, como otro ejemplo, Cantares capítulo 2:1, también metáfora. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Pues no es una rosa, ¿verdad? Ni es un lirio, es una metáfora. Si no comprendemos que es una metáfora y decimos, es que la hermenéutica dice que lo que ahí dice, eso es. Sí, eso es correcto, pero debemos entender las metáforas que aparecen dentro de estos trabajos. Entonces, por eso es importante. Ahora vamos a ver un símil y una metáfora juntos. Fíjense, hermanas, para que veamos la diferencia. Cantares 8:10 dice, yo soy muro y mis pechos como torres. ¿Se dan cuenta? Al principio se compara con un muro y utiliza, en este caso, la metáfora. Y cuando habla de sus pechos, dice, son como torres. Ya utiliza aquí el símil. Entonces, ya con esto nosotros podemos entender cómo podemos encontrar en algunos momentos, pues también estas figuras compuestas. ¿Sí, mis hermanas? Es necesario que nosotros comprendamos todo esto. ¿Hasta aquí preguntas de esta parte, mis hermanos? ¿Figuras de comparación fueron estas? Hermano Alberto, pasa Adelante, vos. hermano. Adelante, mi hermana Adelina. Mire, aquí en esta figura metáfora, aquí podríamos incluir, no sé, ese ejemplo de San Juan 15:5, donde dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Es correcto, hermana, es correcto. Ya escucharon, por quien quiera copiarla para la tarea que van a tener, ya está esa porción también, Vaya, sí. gracias. Ahí es la metáfora. Sí, hermana. Entonces, por eso le digo, como esas hay muchísimas, van a tener tarea para hacerlas. Ahí van a tener que buscar en la escritura todas las metáforas, los símiles que encuentren, para decir, órale, aquí está, porque les va a ayudar muchísimo cuando empiecen a leer y analizarlos. Pueden decir, no, pues esta es una metáfora, ya la entendimos, ¿no? Y cuando alguien por ahí llegue, mira que aquí dice, bueno, sí, pero es una metáfora. Sí, pero es un símil, ¿no? Y ya vamos a tener más conocimiento. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar. Vamos a ver por aquí si no tengo preguntas. No tenemos preguntas, parece ser. Bien, mis hermanas, vamos a pasar a otra de las figuras, ¿sí, mis hermanas? Para que vayamos avanzando un poquito. Entonces, después de esto, las figuras de dicción. ¿Sí? Dentro de las figuras de dicción, las que vamos a observar el día de hoy son el pleonasmo y la hipérbole. Dos figuras de dicción que también son importantes identificar cuando leemos la escritura y los vamos a encontrar de manera muy común, ¿sí? El pleonasmo es una expresión en la que se emplea la redundancia en los vocablos necesarios con el objetivo de dar mayor vigor al lenguaje. Ojo, no decimos, es que eso está mal escrito. Lo que se busca es darle énfasis, señalar, subrayar, que quede claro. Si estamos, hermanas, es lo que busca el escritor cuando utiliza el pleonasmo dentro de la escritura como una figura de retórica. Ejemplos, Génesis 37, verso 6. Pleonasmo, estamos con el pleonasmo. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Pues eso es un pleonasmo, claro, y lo que se busca es que haya énfasis con respecto a que lo que José está platicando es un sueño. ¿Estamos? Que no vayan a pensar, se le ocurrió, es una idea. No, es un sueño y lo soñé. Tienen que saber que tiene que ver con una visión que está recibiendo. Entonces, por eso es que se hace esta énfasis. Miqueas 3:5, fíjense, otro pleonasmo. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus dientes y claman paz al que no les diere que coman, aplazan contra él la batalla. Que muerden con sus dientes. Pues ¿con qué otra cosa van a morder? Esto es un pleonasmo, claro, y la intención es que se den cuenta de que Dios está enfatizando todo esto, porque obviamente estos profetas dice que hacen y que logran esto, pues bueno, van a tener algo, ¿verdad? Tiene una relevancia esto que se menciona. Uno más, un ejemplo más. Salmo 66:14 dice que pronunciaron mis labios. Pues sí, los labios pronuncian, ¿verdad? Habló mi boca. Pues sí, la boca habla, vamos hermanos.
pero este énfasis es para dejar claro que quiere ponerle vigor, ¿verdad? Que quiere ponerle un subrayado a lo que se está diciendo. Otro pleonasmo que también nosotros podemos utilizar, hermanos. ¿Sí? Entonces, para que lo consideremos. Otra figura de dicción es la hipérbole. La hipérbole es una exageración deliberada, es a propósito. Lo mismo que el pleonasmo, ¿eh? Tiene toda la intención de estar ahí. Entonces, la hipérbole es una exageración deliberada que procura recalcar, un tanto parecida, por eso son figuras de dicción, recalcar algo. Disculpen, mis hermanas. La hipérbole puede hallarse en todos los idiomas y es muy común en las lenguas semíticas. Por eso las encontramos constantemente. Salmo 6:6, la hipérbole. Me he consumido a fuerzas de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. A ver, aquí hay varios. Todas las noches, todas las noches, es una exageración. Algunas noches sí, algunas noches no. Pero pretende el autor recalcar algo, ¿verdad? Y en estos casos, pues bueno, es el llanto, ¿verdad? El dolor que siente. Inundo de llanto mi lecho. De verdad, se lo deja todo empapado. Bueno, es una manera de recalcar y decir que su tristeza es grande. Riego mi cama con lágrimas. ¿Se dan cuenta de la exageración? Existe esta exageración y se le denomina hipérbole. Ojo con ello, que no se los olvide. Otro ejemplo, van a ser ustedes ejemplos al final, hermanos, ¿eh? Números 13-14. Vean, este es muy común. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, o sea, nosotros nos veíamos en comparación con ellos como langostas. Y así les parecíamos a ellos, nosotros, ¿no? O sea, ¿a poco de veras? Los gigantes, el gigante más grande, de acuerdo a lo que vimos, por ejemplo, con respecto a la cama de un rey, ¿verdad? De los descendientes de Anac, dice que medía por ahí de 4 metros y fracción. Si nosotros nos vamos a cuánto medía Goliat, por ahí mencionan, ¿verdad? Que estaba midiendo casi cerca de 3 metros y tantito, ¿verdad? Entonces, pues digo, si otro que llegara de unos 70 no era del tamaño de una langosta, es una exageración deliberada, para que vieran que estos hombres eran muy fuertes. Entonces, comprenderlo. Juan 21:25, también una exageración, una hipérbole. Dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Y entonces aguas con esta porque decimos, no, pero si es Jesús, o sea, no, hombre, se llenaría el mundo de libros. No, es una exageración, es una hipérbole para que nosotros comprendamos, ¿verdad? Este lenguaje tan interesante que se tenía en este tiempo y que hay que comprender cómo funcionaba, cómo se llevaba a cabo y cómo leerlo para poder entender el mensaje del autor. Bien, hasta aquí, mis hermanas. ¿No hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, hermano. Muy bien. Una pregunta. Perfecto. Ajá. Adelante, hermana. Aquí en lo que dijo los pleonasmos y el hipérbole, en un texto podemos encontrar ambas juntas, en este caso, como el anterior, de la figura de comparación. Sí, hermana. Sí, por supuesto que vamos a encontrar, y más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos las metáforas, cuando veamos las fábulas, cuando veamos las parábolas, nos vamos a dar cuenta que ahí se mezclan muchas de estas figuras de retórica. Entonces, claro que sí, mi hermana Alejandra, vamos a encontrar incluso mezcla de cada una de estas figuras. ¿Sí, mis hermanas? ¿Bien hasta aquí? ¿Sin dudas? Continuamos entonces, mis hermanas. Gracias. Por ahí, hermano, por ahí piden, solicitan algo, que regrese algunas diapositivas, por favor. ¿Podría regresar la diapositiva anterior? Favor de poner la imagen de, la del pleonasmo. Sí, claro que sí, con gusto, mis hermanas. Por ahí va. Yo les sugiero, hermanas, que si. ¿Cuál, hermana? Y la de principios, por favor, para tomarle captura. La de principios. La de 4 principios. Ok. Acuérdense, sí, hermanas. Acuérdense que esa ya la vimos, hermana, en la primera clase. Usadas porque no, siempre vamos a regresar con todas estas. Ya las tienen que tener ustedes muy a la mano para que lo digan mis hermanitos, ¿eh? Pero ahí van para ustedes. Claro que sí, con gusto. A ver, nos regresamos entonces. Permítanme tantito. A ver, nos vamos a los principios. Aquí están los principios, perdón. Estos son los principios.
Ya los vimos en los métodos gramaticales, ya los tienen, hermanos. Por eso yo les digo, compártanse ustedes ¿cómo se llama? Sus reportes de clase, compártanlos entre ustedes, hermanas. Si no me los quieren hacer llegar, no se preocupen, no se trata de eso, pero compártanlos entre ustedes, chequenlo, intercambien, hagan de este grupo. Yo veo, por ejemplo, mis hermanas, lo digo con mucho respeto, nos saludamos todas las mañanas, compártanse la tarea, compartan las opiniones, para eso es el grupo. Vamos a aprender muchísimo más, se los garantizo, ¿eh? Si es que, bueno, háganle su captura de pantalla, hermanas, y me dijeron también la del pleonasmo, ¿verdad? Aquí está. Esta es la del pleonasmo, para que la puedan checar, hermanas. También déjenme decirles que nuestras hermanas que están de verdad bien dulces y que les agradezco a mi hermana Luz y a su equipo de trabajo, siempre bien trabajadoras, han mandado por ahí algunas láminas que hacen las capturas de pantalla para que ustedes tengan las tareas, para que tengan algunas láminas que consideran importantes. Entonces, tómenlo en cuenta también. Eso les puede auxiliar bastante, hermanas. Yo quisiera que el grupo que tienen lo utilicen para aprender muchísimo más, para compartir información, porque eso va a hacer y va a enriquecer mucho el curso, mis hermanas. No es que no quiera que se saluden, por supuesto que salúdense si gustan, pero sería más viable si tenemos esta información, nos ayudará mucho. Bien, hermanas, voy a continuar entonces, si me lo permiten. Ya vimos las de dicción, ¿verdad? Vamos a hablar de las figuras de relación. Sí, mis hermanas, las figuras de relación son las siguientes. Tenemos a la sinécdoque y la metotimia. La sinécdoque es una figura que presenta la parte por el todo y el todo por la parte. A veces se habla de una pequeña, un ejemplo de decir un grano de arena para referirse a todo el mar, o decir toda la arena para referirse a un grano, por poner un ejemplo. Ahorita vamos a ver un ejemplo bíblico, ¿verdad? Pero bueno, si es la sinécdoque utiliza una parte en lugar de mencionar todo el acontecimiento o todo lo que nosotros queremos mencionar. Ahí va el ejemplo para más claro. Romanos 3:20. Fíjense, mis hermanas, aquí aparece la sinécdoque. Dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justifica delante de él, porque la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la sinécdoque? Ninguna carne, porque menciona la carne en lugar de decir ningún ser humano, ninguna persona. Hace alusión a la persona mencionando nada más la carne. ¿Estamos claros? O al ser humano, vamos a decirlo también así. Y menciona la palabra carne de una manera metafórica, esto es, utilizando la sinécdoque. Otro ejemplo más, hermanas. Génesis 6:17. Y yo aquí dice que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a toda carne. Es parecido a lo que yo les decía anteriormente, que iba a destruir a todas las personas, a todo ser viviente, ¿sí? A todo ser viviente. Pero en lugar de utilizar a todo el ser viviente, utiliza toda carne nuevamente. La carne en lugar de toda la persona o todo ser viviente. Mateo 6:11. Danos hoy nuestro pan cotidiano, sinécdoque. Nosotros pedimos, pues no solamente pedimos pan de comer, ¿verdad? También frijolitos, sopa, carne, pollo, etcétera, ¿verdad? Pero decimos pan y estamos haciendo alusión a toda la comida, ¿no? A todo el mantenimiento que nosotros tenemos. Y entonces estamos utilizando la sinécdoque para poder comprender esta lectura. Ahora nos vamos a la siguiente. Ahora es la metotimia. La metotimia es una figura de asociación o de relación que ocurre, dice, a la mención de algunos objetos para referirse a otros. Hay un dicho que se utiliza, la metotimia, un dicho en el mundo, un refrán, que dice, te lo digo a ti, mi hija, para que lo entiendas tú, mi nuera, ¿no? Bueno, pues utilizamos la metotimia, utilizo a la hija, pero a la que le mando el mensaje es a la nuera. Bueno, ¿no? Es parecido y veamos un ejemplo bíblico al respecto de esto. Dice, Mateo 3:5, salía a él toda la provincia de Judá. La metotimia consiste en el uso de la provincia, ya que no era la provincia la que salía, salían las personas. También, y aquí hablando lo que sea nuestra hermana Alejandra, y se pueden mezclar, sí, cuando menciona, nótese la hipérbole presentada, toda la provincia, también hay una hipérbole, no salía toda la provincia, es una exageración deliberada, salían algunas cuantas personas, o algunas personas, podría ser la mitad o la mayoría, pero no salía todo Judea, ¿sí estamos claros, hermano? Entonces, aquí nos damos cuenta que se utiliza la metotimia, utilizando la palabra provincia, en lugar de utilizar las personas, ¿verdad? Y toda la provincia
utilizando una hipérbole o la exageración. Aquí hubo esta mezcla también. Lucas 2:30 dicen, han visto mis ojos la salvación. Simeón vio a Jesús y dijo, despide a tu siervo porque ya vio la salvación, ¿verdad? ¿A quién vio Simeón? ¿A Jesús o a la salvación? Se vio a Jesús, pero se refiere a Jesús como si él fuera, porque él es o representa la salvación. Por eso es que cuando Simeón ve a nuestro Señor Jesucristo como bebé, ¿verdad? Que lo observa, dice, ya han visto mis ojos la salvación. No, vieron a Jesús, pero Jesús representa la salvación. Fue una metotimia la que se utiliza en esa porción de las Escrituras también. Última, dice Segunda de Reyes 14:12. Quise utilizar así como que de los dos testamentos, mis hermanos, para que veamos que en toda la Escritura nos vamos a encontrar estas figuras de retórica. La metotimia, dice Segunda de Reyes 14:12. Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda. Judá, menciona la palabra Judá en lugar de decir que los soldados de esta tribu, porque tampoco todo Judá cayó, los niños, las mujeres, no, fueron todos los soldados, todo el ejército de Judá fue quien cayó en esos momentos, pero dice, Judá cayó. Entonces, aquí se está utilizando también la metotimia y algunos podrían llegar a decir, incluso a lo mejor aparece también de manera la hipérbole, ¿verdad? Porque es toda Judá, está hablando de Judá completa, cuando no, se refiere solamente a este grupo, pero es la metotimia, ¿verdad? Es Judá en lugar de soldados. Entonces, para poder entender hasta aquí esta parte de las figuras de relación, figuras de relación. Entonces, para que lo comprendamos, mis hermanas, y lo podamos entender desde esta perspectiva. Antes de pasar a las figuras de contraste, ¿alguna pregunta, mis hermanas, de estas? No, hermano. A ver, no se preocupen, hermanas. Quedó claro, hermano. Gracias. Ok, muy bien. Muy bien, gracias, mis hermanas. Entonces, vamos a continuar observando algunas figuras más de la retórica que tienen que ver y cómo vamos a interpretar la escritura considerando ahora estas figuras de retórica, mis hermanas. Dice así, la ironía, que son figuras de contraste. La ironía consiste en una afirmación cuyo sentido latente es todo lo contrario de lo que parece afirmarse y se usan para recalcar algún punto, ¿sí? Ojo, la ironía dice una cosa, pero significa realmente lo opuesto. Un ejemplo, vean, mis hermanos, vamos a ver un ejemplo al respecto. Dice aquí, Primera de Reyes 18:27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta que Dios es, quizá está conversando o tiene algún empeño o va en camino, ¿acaso duerme y despertará? Aquí vemos, hermanos, de verdad, totalmente la ironía que se presenta a través de Elías con estos hombres que se sajaban y gritaban esperando que Baal le respondiera. Dice, grítenle, o sea, ya como le está dando a entender lo contrario, pues ni les va a hacer caso, no existe, ¿no? Pero vean la ironía que maneja en este caso Elías. Viene Marcos capítulo 2, verso 17, y al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En esta parte la ironía es cuando les dice los que están sanos, porque dice la escritura que ellos se consideraban a sí mismos como justos. No dice que lo eran. Por eso dice, bueno, pues si ustedes están sanos, no tienen necesidad de médico, cuando realmente es lo opuesto. Es una frase irónica también de Jesús. Marcos capítulo 15, 17 al 19. Vean, hermanos, lo que acontece también. Y ahora viene la ironía en contra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a vitorearle. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían poniéndose de rodillas, le hacían reverencias. Este salve, rey de los judíos, obviamente era irónico, mis amados hermanos, porque se estaban burlando de Jesús. Realmente no estaban considerando como un rey, lo estaban humillando. Aquí entra la ironía en esta frase, en esta figura de contraste, mis hermanos. Entonces, para que lo ubiquemos. Y la paradoja, que también es una figura de contraste, ¿verdad? Vemos que la paradoja es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven una contradicción. Son contradictorias. ¿Cómo que es esto? Pero es como, abre pero cierra. ¿Cómo va a ser eso, no? Eso es una paradoja. Bueno, vamos a ver estos ejemplos de la escritura. Mateo 19:30. Mas muchos primero serán postreros y los postreros primeros. ¿Cómo está eso? Es una paradoja.
los postreros primero y los primeros postreros. ¿Cómo? Ahí está la paradoja. Como que hay una situación que es contraria, ¿no? Parece que en esta frase hay una contradicción. Hay que comprenderla para poder interpretarla. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos del 8 al 10, dice, por honra y por deshonra. ¿Cómo? Pues sí, ahí está la paradoja. Por infamia y por buena fama. Como engañadores, más hombres de verdad. Vean cómo esta parte de la escritura son unas paradojas importantes. Dice, como ignorados, más conocidos. Como muriendo, más he aquí vivimos como castigados. Más no muertos. Como doloridos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriquecidos a muchos. Como no dentro de las escrituras, nosotros debemos de considerarlo, porque al leer, si no comprendemos que es una paradoja, vamos a darle una mala interpretación a estos textos que hemos mencionado. Bien, voy a continuar. Hay figuras de contraste y para eso tenemos también la atenuación. Esta figura consiste en no expresar directamente lo que se piensa, sino negando lo contrario de aquello que se quiera afirmar. ¿Estamos? ¿Cuál es el ejemplo de esto? A ver, a veces los ejemplos son mejores, ¿verdad? En la atenuación lo que buscamos es no expresar lo que quiero. Vean Hechos capítulo 19, verso 13. Entonces hubo un alboroto no pequeño. ¿Qué quiere decir? Que el alboroto fue grande. Y en lugar de decir hubo un alboroto grande, utiliza un alboroto no pequeño. A esto se le llama atenuación. ¿Estamos, hermanos? Un ejemplo más para ustedes. Dice Salmo 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Realmente se está dando a entender lo opuesto, ¿verdad? No, si es un hombre, no es un gusano. Es que se está utilizando la atenuación. ¿Para qué? Para que podamos poder entender esta figura y comprender parte también de lo que es la humildad. Hechos 1:5, otro ejemplo. Porque Juan a la verdad os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. O sea, esto quiere decir, mis amados hermanos, que puede decir que dentro de poquito, ¿no? Se va a dar todo esto. Dice, 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque persigue la iglesia de Dios, pero realmente es lo opuesto. Se llama atenuación. ¿Sí, mis hermanas? Entonces, para poder comprenderlo, conforme vayamos buscando en la escritura más ejemplos de estas figuras de retóricas, vamos a comprender y va a ampliarse mucho más lo que nosotros pensamos y las reconstrucciones históricas que hacemos de estos puntos. Una figura más de contraste es el eufemismo, ¿sí? El eufemismo, esta es una de las cosas que creo que se han utilizado y se conocen un poquito más dentro de la iglesia y las han explicado los hermanos. Es la manifestación suave o decorosa de una idea cuya expresión, si se diera directamente, podría sonar un poco dura o malsonante, se escucharía un poco mal, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el eufemismo. Un ejemplo, Génesis 4:1, y conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y parió a Caín y dijo, adquirido he varón. Se pone la palabra como eufemismo, conoció, en lugar de decir tener relaciones sexuales. No, pues no podemos poner ese. Y cambian a conoció, y esto atenúa un poquito, disminuye una palabra que podría ser, o podría sonar para muchos, algo un poco fuerte, ¿no? Entonces, para eso sirve el eufemismo y encontramos varios. Ahí va otro ejemplo de esto. Primera de Samuel 24:3. Y como llegó una majada de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella a cubrir sus pies. Y David y los suyos estaban a los lados de la cueva. ¿Qué significa cubrir sus pies? Pues literalmente, como dicen por ahí, fue a hacer del 2, ¿no? Fue a hacer del baño. Y entonces, pues para que no se oiga tan fuerte, ¿verdad? Que el rey Saúl entró al baño a hacer popó, como dicen por ahí, ¿verdad? Los muchachos, para que no se oiga tan feo buscando eufemismos, se utiliza cubrir sus pies. Y esto viene obviamente de esta situación o de esta conducta, incluso de esta ley, de que cuando salía a la guerra, por ejemplo, tenían que llevar una estaca a los soldados para que cuando iban a hacer sus necesidades hicieran un huequito en la tierra
y después de ello la cubrieran. Por eso se llamaba cubrir sus pies, porque al final hasta con el pie la tapaban. Entonces, para comprender por qué se utiliza este eufemismo. En Daniel 12:2, ¿verdad? Aquí también se utiliza un eufemismo y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se utiliza la palabra dormir en lugar de morir. Entonces, vean cómo son de estas figuras que son muy comunes. Este es un eufemismo. Hay figuras compuestas, hermanas, ¿sí? Y aquí aparecen dentro de las figuras compuestas, ¿qué es lo que me preguntaba la hermana Alejandra? Se llaman figuras compuestas porque tienen muchos elementos, ¿verdad? Está la parábola, la alegoría, la fábula, el enigma, el tipo, y bueno, más o menos, me voy muy rápido, voy a dar menos ejemplos porque ya también nos está ganando el tiempo. La parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral, ¿sí? Y aquí, esta es la más conocida. Sí, digo, la parábola es muy común dentro de la iglesia, se ubica muy claramente. No quise dar las de Jesús, ¿verdad? Porque son las más comunes, pero di Ezequiel capítulo 17, verso 2 al 4, dice, Hijo del hombre, propone una figura, compone una parábola. Y compone la parábola, dice, la casa de Israel, dirás así ha dicho el Señor Jehová, una grande águila de grandes alas, de largos miembros, de plumas de diversos colores, vino al Líbano, y tomó el cojollo del cedro y arrancó el principal de sus renuevos y llevólo a la tierra de mercaderes y púsolo en la ciudad de los negociantes. Vean todas las figuras que está utilizando. Más adelante los vamos a checar. Pero se está formando una parábola, mis hermanos, ¿sí? Otra que podemos encontrar es la alegoría. La alegoría es una narración que cuenta una historia, pero quiere dar a entender otra cosa. Es una representación. Al final voy a dar la diferencia entre alegoría o cuáles son las cosas que distinguen la alegoría de la parábola. Dice Gálatas 4:22, una alegoría que la quise utilizar porque lo plantea el apóstol Pablo. Dice, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre, el de la sierva nació según la carne, pero de la libre nació por las promesas. Las cuales cosas son dichas por alegoría. El nacimiento, mis amados hermanos, de los hijos de Abraham, dice que eran una alegoría, traían una enseñanza adicional, querían mostrar un significado simbólico. Entonces dice, y explica, estas dos mujeres son dos pactos, uno en el monte de Sinaí, el cual se engendró por servidumbre, que es Agar, y el de Agar o el Sinaí, el monte de Arabia, el cual es conjunto de Jerusalén, el cual sirve a los hijos de Jerusalén y la libre, la cual es la madre de todos nosotros. Bueno, ya sigue, no quiero adentrarme mucho en esto porque es solamente contexto, pero nos damos cuenta que aquí aparece una alegoría distinta a la que habitualmente conocemos, que seguramente van a utilizar es la de Rico y Lázaro, pero bueno. Otra de las figuras que vamos a ver, bueno, que eso es importante, es la prosopopeya, que es una figura retórica de pensamiento, la cual le atribuye a seres que no son inanimados características o cualidades propias de los seres animados o incluso humanas. Un ejemplo, vean Salmos 19, 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión denuncia la obra de sus manos. El día emite palabra, pues ninguno de estos habla, ninguno de estos puede decir palabra, pero aquí, utilizando la prosopopeya, a los cielos se le da animación, se les da voz, ¿no? A la expansión, que es parte de los cielos, también se les da voz, se les da palabras, ¿verdad? Y entonces podemos darnos cuenta que a esto se le llama prosopopeya. Hay que comprenderlo. 1 Corintios 12:15 dice, si dijere el pie, porque no soy mano, ¿cómo va a decir el pie, hermanos? Si es un ser que no habla, pero le estamos utilizando una prosopopeya para darle voz, para darle movimiento, ¿verdad? Para hacerlo parecer a un ser vivo, pero que puede tener voluntad, ¿no? Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Si dijera la oreja, también a la oreja se le proporciona atribuciones y características de seres animados que pueden hablar y que pueden relacionarse. A esto se le llama prosopopeya. ¿Por qué lo menciono? Porque fíjense, hermanas, cuando llegamos a la fábula son muchas prosopopeyas. Ahí es lo que decía mi hermana Alejandra. ¿Pueden mezclarse? Sí. La fábula va a narrar muchas prosopopeyas. Esto es, a seres inanimados les va a dar forma, les va a dar voz, movimiento, palabras, ¿sí? Este ejemplo, Jueces 9 del 8 al 15. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí. ¿Cómo van a ser eso los árboles? Son inanimados,
pero se les da animación. La oliva, dice, y dijeron a la oliva, reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió, tengo que dejar mi pingüe jugo con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, por ir a ser grande entre los árboles. Dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, tengo que dejar mi dulzura y mi buen fruto por ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, tengo que dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres por ir a ser grandes sobre los árboles. Siguen leyendo, llegan al escaramujo, que era un arbusto chiquitito, y dicen, yo voy a reinar por ustedes, yo voy a ser su rey, pero métanse bajo mi sombra. A esto, mis hermanos, se le llama fábula. Y la fábula está compuesta de varias prosopopeyas. Y aquí empieza la mezcla. ¿Sí, hermanos? Entonces, ojalá ya haya logrado darme a entender para ustedes. Finalmente está el tipo. Bueno, nos falta uno más. El tipo es cuando las características de un personaje o un objeto son tomados por otro, ¿sí? Esto también es muy común. Jesús es tipo de Moisés, ¿verdad? Jesús es tipo de X y hay tipología. Bueno, el ejemplo que tenemos es Juan 13:14, hablando del tipo. Como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. El tipo, la serpiente en el desierto se levantaba y todo aquel que la veía podía salvarse de la mordedura de las otras serpientes. Dice, pues esto mismo es Jesús. Va a ser levantado para que el que crea no se pierda, no muera, pueda salvarse. Características de un objeto proporcionados a otro. Eso se le llama tipo o tipología. ¿Estamos, hermanos? Hechos capítulo 3, versos 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis, en todas las cosas que os hablare. Y será que cualquiera alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos los que han hablado han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, le envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Jesús, dice, era ese profeta que iba a tener las características de Moisés. Por eso creemos que Moisés es tipo de Cristo. Lo dice Pablo. Así dice este profeta, decía Moisés, que levantaráse como yo, ahí lo tienen que escuchar. Ese profeta era Jesucristo. Por eso es que Moisés es tipo de Cristo. Se llama tipología y hay que comprenderlos. Finalmente, mis hermanas, es el enigma, también conocido. Esto es un acertijo que escucha y el que escucha debe de resolverlo. En esto consiste el acertijo. Vamos a ver. Yo estoy seguro que hay uno al que vamos a presentar, es uno muy común, pero uno que no es tan común. San Mateo 22, 41 al 46. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué os parece el Cristo? ¿De quién es hijo? Está el acertijo, la pregunta. Dícenle, de David. Y les dice, pues, ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde ese día preguntarle más. No pudieron resolver ese acertijo que les dejó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de eso trata, tan enseñanza de los acertijos. Uno más, conocidísimo por ustedes, mis hermanas. Jueces 14, 12 al 14, dice así, a los cuales Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. ¿Se acuerdan que yo les decía, ahorita estamos identificando las figuras de retórica, lo que se menciona ahí el contexto? Pero yo les decía también, cuando hablamos del método hermenéutico gramatical, dice, cuando se utiliza una figura de retórica, el autor también la menciona. Y este es un ejemplo claro. Dice, yo os propondré ahora un enigma. Y aquí nos está diciendo que esta figura, o que lo que vamos a leer, es una figura de retórica. Dice, en el cual, si en los 7 días del banquete vosotros me declararéis y descubriereis, yo os daré 30 sábanas y 30 mudas de vestidos. Mas si no me lo supieres declarar, vosotros me daréis las 30 sábanas y las 30 mudas de vestidos. Y ellos respondieron, propónnos tu enigma. Lo iremos. Y entonces él les dijo, del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar
el enigma en los 3 días. Fíjense, ¿no sé? Entonces, esto es para que veamos estas figuras de retórica que existen. Unas aclaraciones, que es con lo que voy a ir terminando, porque también el tiempo nos ha rebasado. Número 1, hermanos, la diferencia entre la parábola y la alegoría es que en la parábola se utiliza el símil, que es lo que preguntaba mi hermana Alejandra. ¿Se puede? Sí, se utiliza el símil para comparar. En las alegorías lo que predomina no es el símil, es la metáfora. Ojo, la parábola se utiliza el símil y en las alegorías lo que va a aparecer ahí son metáforas. ¿Estamos claros, hermanas? No es lo mismo decir vosotros sois la sal de la tierra, que es una metáfora, que decir vosotros sois como la sal de la tierra, que es un símil. ¿Estamos, hermanos? Entonces, para que con ello podamos comprender la diferencia entre uno y otro. Otra importancia que tiene estas características. Dice así, la parábola contiene relatos tanto verídicos como imaginarios, pero no escapan de la realidad. Esto es importante, hermanas, ¿eh? Cuando nosotros leemos en la escritura un relato imaginario, pero que tiene cosas que son reales, entonces es parábola. ¿Estamos? No traspasa los límites de lo posible. Por lo contrario, la alegoría siempre es ficticia y fantasiosa. La parábola comunica una sola enseñanza o verdad espiritual en su contenido esencial. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a, van a hablar del reino de los cielos. Sin embargo, cuando hablamos de la alegoría, no. La alegoría tiene más elementos que analizar. La alegoría puede transmitir muchas enseñanzas y muchas ilustraciones. Entonces son dos cosas importantes. Número 1, la alegoría puede ser ficticia, ¿sí? Fantasiosa, no la parábola. Además, mientras la parábola enseña un punto específico, la alegoría tiene muchas cosas y muchas ilustraciones. ¿Y por qué hago esta aclaración, mis hermanas? Porque cuando nosotros vemos que este es un punto divergente, un punto importante, cuando dicen, por ejemplo, los protestantes o la iglesia popular menciona al rico y Lázaro, dicen que es parábola y están equivocados. Es una alegoría. ¿Por qué? Porque lo que enseña tiene primero muchas ilustraciones. Hay muchas enseñanzas. Número 2, utiliza elementos de ficción. ¿Por qué? Porque utiliza el seno de Abraham, que para esos tiempos está muerto, utiliza, ¿verdad?, el infierno, vamos a llamarlo de esta manera, ¿verdad? Y entonces, ojo, porque como ellos dicen, es una parábola, entonces existe el cielo y existe el infierno. Y obviamente, error total de interpretación. Por eso es tan importante saberlo. Ahora, entonces, ¿cuál es la tarea? Su reporte de clase y buscar ejemplos de cada una de las figuras de retórica en las escrituras. Las que ustedes gusten, ¿no? Si buscan una, dos, pero la cosa es que por lo menos se encuentren una de cada una de las figuras, ¿no? ¿Sí? Mínimo una de todas las figuras que hemos visto. Así es que no es tan difícil el trabajo, perdón que ahora me fui, sé que fue tedioso en esta ocasión, ir leyendo, pero creo que con eso nosotros podemos completar todas estas figuras de retórica, que insisto, no son, hay muchas más, pero son las más relevantes. ¿Alguna pregunta, mis hermanas, antes de que ceda yo los micrófonos a nuestras hermanas? ¿No, mis hermanitas? Hablen ahora. No, Pueden hermano. preguntar mañana también. Pasa Muy bien. vos, hermana. Bueno, hermanos. Pues Hermano, disculpen ustedes perdón, las hermano, carreras. una. Ajá, ¿quién, Perdón. ¿quién, Hay hermanas? una observación de una hermana en su comentario. Me da Ajá. una palabra que está incorrecta. A ver, hermana. Lo que pasa, La que hermano, está aquí. Sí, hermana. ajá, está en el chat, le preguntan que si es metotimia o metonimia. Lo que pasa es que en la diapositiva, si no estoy mal, dice metotimia. Ahorita les corroboro, mis hermanas. Yo creo que fue error de dedo. Sí, sí puede ser, hermanas. Sí, sí es error de dedo, yo creo, hermano. Sí, hermana, sí. La descripción decía metonimia, pero la palabra usted la manejó como metotimia. Sí, hermanas, es un error de dedo. Disculpen, mis hermanas. Es metonimia. Entonces, ¿es metonimia? Sí, hermanas. Hermano, perdón, ¿Melquisedec es un tipo de Jesús?
por el sacerdocio. También, sí, hermano. Sí, Sí, ya lo correcto. tienen como ejemplo. Ujú. Sí, sí, hermano, ya, es que yo estaba viendo y solamente existen pocos textos de Melquisedec en Génesis y en Hebreos, y no se habla más de Melquisedec. Cuando es tipo, lo dicen y en este caso lo menciona Pablo, hermana. Ajá, sí. Ujú. Gracias, mi hermano. ¿Algo más, mis Muchas hermanas? gracias. Dios lo bendiga. Pasa vos. Gracias. Gracias. Bien, mis amadas hermanas, pues entonces agradezco como siempre su atención. Disculpen que esta vez me fui voladísimo, pero eran muchas cosas. No lo acostumbro así, pero es la única manera de trabajarlo. Ahí están las diapositivas por lo que necesiten. Y pues adelante, mi hermana Fabiola, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias.